Patrocinan este programa Grupo Número 1, Caja 7, Bazares Chinatown, Loro Parque, Sada Pollos Montemar, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Montesano, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Tu Trébol, Afelsa, Proyecta Empleo y Obra Social La Caixa. Gracias por acompañarnos. Estamos en estos momentos en directo a través de Mírame Televisión. Aprovechamos para saludar a todos los que nos siguen en cualquier rincón del planeta a través de mirametv.com y a todos los que nos siguen a través de la televisión digital terrestre en nuestra emisión autonómica y, por supuesto, a quienes nos siguen, nos ven en cualquier plataforma. Hoy es un día de análisis, de repaso a la actualidad y, más que de repaso, de análisis de la misma. Son muchos los asuntos que vamos a tocar. Me van a permitir que dé la bienvenida a los periodistas que ya nos acompañan, ya me acompañan en esta mesa. David Cuesta, bienvenido. Muchas gracias, Manolo, bien hallado y muy bien acompañado. ¿Llegaste ya de Madrid hace cuánto tiempo? A las 8 aterrizamos. A las 8. Sí, pero seguimos despiertos, ¿eh? Seguimos despiertos. Bueno, lo de despiertos. David acaba de llegar de trabajar de Madrid. Ya estamos con la elaboración de ese primer capítulo de Despiertos. Ya les iremos avanzando hoy mismo y en los próximos días los primeros pasos de esa producción que próximamente vamos a descubrir, nos va a hacer despertar a través de una pildorita informativa que menuda se las trae. Que habrás ido a buscar a Madrid. José Denis, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Bueno, yo le vi alguna foto en la Puerta del Sol. Yo pensé, cuando yo vi la foto en la Puerta del Sol... campanadas para el año que viene, David Cuesta. Yo pensé que estaba ajustando... Yo pensé que estaba ajustando el reloj, quitándole la hora de menos, subiéndosela, mejor dicho. Leopoldo Pérez, compañero, es un placer darte la bienvenida, porque hacía mucho tiempo que no te veíamos y sabemos que estás perfecto y eso nos alegra. Sí, en forma. Gracias por invitarme, Manolo, como siempre. Estamos todos, ustedes también, por favor, estén, porque necesitamos que interactúen con nosotros para poner en marcha esta tertulia. Recuerden nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, un número de WhatsApp donde también poder interactuar, participar abiertamente con sus opiniones. Miren, si les parece, nos vamos con la primera conexión de la noche, es decir, el cuarto contertulio de esta mesa. En esta mesa, precisamente, se sienta hoy también, aunque desde la distancia, nuestro compañero Carlos Sosa, que va a estar muy pendiente al programa de esta noche desde la sede de Canarias Ahora, en Las Palmas de Gran Canaria. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, Manuel. Carlos, esta noche vas a estar en conexión con nosotros desde la redacción de tu periódico, de Canarias Ahora, pero por ahora solo quiero que nos avances un titular. Hablaremos luego. Bueno, nosotros nos hemos enterado de que hay mucho movimiento en Vox en Canarias, en concreto, el partido desgraciadamente de moda, el partido de la ultraderecha, ultramontana, que en España está haciendo tantos estragos, y estamos indagando algunos aspectos que no podemos revelar todavía de la personalidad y el modo de operar de algunos de sus dirigentes. Eso suena muy bien, Carlos. Entonces, para esta noche conoceremos más datos sobre esos líderes a los que se supone que van a ser líderes en las próximas elecciones de mayo.
Si no lo sabemos esta noche, lo sabremos en las próximas horas, pero sí, estamos terminando una investigación periodística de varias semanas y ya empezamos a tener los primeros resultados. Carlos, te pido que esperes por ahí por la redacción y enseguida volvemos a contactar contigo. Muy bien, de acuerdo. Hasta ahora, Carlos Sosa, en la redacción de Canarias Ahora, apunta Carlos de no solamente los líderes políticos de Vox, David, Leopoldo y José, sino de las mañas de esos líderes que se van a mover por Canarias. Sí, bueno, expectantes, ¿no? A ver lo que nos cuenta Carlos Sosa. ¿Sospechan algo? No, la verdad que ni idea. Bueno, yo te puedo adelantar, Manolo, que he estado hablando con gente que conoce de Canarias, gente muy cercana, que en estos momentos no milita activamente en el Partido Popular, pero que coincidieron con Santiago Abascal en su momento cuando estaban en Nuevas Generaciones, con lo cual ya estoy dando alguna pista generacional de quién es mi fuente, que me decían hace escasas fechas, que les preguntaba, yo también estaba indagando sobre pues, esa personalidad, quiénes están detrás, qué es lo que les motiva, y me decía esta persona que me consta que conoce perfectamente a Santiago Abascal, que por sus circunstancias vitales, desde su infancia, lo que vivió su familia y él en el País Vasco, pues le ha llevado a ser una persona con unos rasgos, no me decía psicóticos, ¿vale? Porque eso lo tendría que decir un profesional, pero esa digamos, juventud y niñez, digamos, pues amenazada su familia por los etarras en aquel momento y demás, les ha llevado a ser una persona pues como la que estamos viendo. Y esta gente me decía que en absoluto, gente que lo conoce muy bien, que en absoluto le votarían jamás, precisamente por esa personalidad que le hace ser un tipo bastante incluso inestable. Entonces, claro, pues ya cuando la gente que lo ha conocido te da ese razonamiento que puede basarse en ese conocimiento desde hace muchísimo tiempo, pues la verdad es que te entra un cierto tembleque y temor a quienes están detrás y a quienes lideran. Si lo vemos con las últimas noticias que han salido a nivel nacional de que este tipo, lo voy a calificar así, miente descaradamente en temas de, como por ejemplo el control de las cuentas de su partido y demás, y rascamos un poquito para atrás en su historia, mientras era un mantenido del Partido Popular en instituciones que básicamente nadie sabía para qué servían, y que en algunas de ellas era él el único que cobraba, y el presupuesto de esa institución era para su sueldo, pues ya vemos qué catadura, por lo menos moral, tiene este señor. Un sociópata, vamos, yo creo que resume lo que quieres decir del señor Abascal. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Carlos Sosa desde la redacción de Canarias Ahora en Las Palmas de Gran Canaria. Me van a permitir que el primer paso esta noche lo dé en un municipio que se encuentra rodeado de municipios, en la isla de Tenerife concretamente. Me estoy refiriendo a Tegueste. Tenemos novedades acerca de un asunto que hemos seguido muy de cerca aquí en Mírame Canarias, que es precisamente el de la gasolinera que se iba a instalar, con la crítica, más que la crítica, la confrontación, la oposición por parte de la mayoría, salvo el alcalde y los empresarios interesados en este municipio. David. Sí, pero bueno, como yo he aprendido varias cosas de ti, y una de ellas es, vamos a cebar un poco, yo sé que hay muchos vecinos de Tegueste esperando, vamos a dejar un momento aparcado lo de Tegueste porque hay noticias de última hora que yo quiero contar sobre otro asunto que hemos seguido aquí también en profundidad, y es esa situación que se vive en torno a las irregularidades destapadas de un director de una escuela infantil en La Palma, en Santa Cruz de La Palma, la escuela San Miguel Arcángel, porque, bueno, no voy a repetir todo lo que ya hemos contado aquí, pero sí que es verdad que a raíz de esas irregularidades destapadas y que en su momento pues, llevó a que la Consejería de Políticas Sociales, desde la Dirección General de Protección a la Infancia, abriese una actuación de investigación y que finalmente decidiese no abrir un expediente a esta persona, a este director de esta escuela infantil, los grupos de la oposición, del Partido Socialista en el Parlamento, de Podemos y del Partido Popular han solicitado la comparecencia de la consejera de Cristina Valido. Bueno, la comparecencia, por lo que me han confirmado hoy, va a ser en el mes de febrero, no va a haber comparecencias en enero, pero sí en el mes de febrero, pero lo importante es que a pesar de que hemos intentado, y fue con la primera persona que contactamos
hablar con el director de esa escuela infantil San Miguel Arcángel de Santa Cruz de la Palma, con Patricio García Ducha. Desde ese primer momento y hasta hoy nunca ha querido hablar con nosotros en profundidad. ¿Pero tú llegaste a hablar en esa ocasión? Yo llegué a hablar por teléfono con él y él rechazó hacernos declaraciones y nos remitió a la versión oficial, que es la que hemos trasladado aquí en diferentes ocasiones. Una pregunta, Sí. David. Los partidos políticos que han pedido la comparecencia para hablar de este asunto de Cristina Valido, ¿quiénes son? Partido Popular, Partido Socialista y Podemos. Bueno, pues No Sí. conocían este asunto si no lo hubiéramos contado aquí en Mírame Televisión. No, por supuesto que no. Esto vale. además solo se ha contado aquí. Sobre este asunto va a haber... Solo se ha contado aquí. Solo se ha contado aquí. Solo se ha contado aquí. Solo se ha contado aquí y en el Canarias Ahora del compañero Carlos Sosa, que se ha hecho eco de lo que hemos publicado aquí. Canarias Ahora es como si solo se hubiera contado aquí. El tema es que sobre esto va a haber novedades que vamos a contar, o sea, sigan atentos a sus pantallas porque va a haber datos importantes que vamos a contar en próximos días, pero la última hora es que Patricio García Ducha, el director de esa escuela infantil, pidió reunirse con los representantes de los grupos parlamentarios antes de la comparecencia. O sea, no se ha querido reunir con el periodista que está contando esto, el único periodista que está contando esto hasta el momento, y si lo ha hecho o si ha querido hacerlo con los grupos parlamentarios. Y se han reunido hoy. Hoy representantes de esos 3 grupos parlamentarios han escuchado las explicaciones que les ha dado el director de esa escuela infantil. Nosotros no hemos estado allí, sí que nos han contado, sí que puedo transmitir que la sensación con la que se van los diputados, ni mucho menos es la de retirar esa comparecencia, es decir, sí me consta que se van todavía... No se quedaron tranquilos por lo que escucharon. No, nada, para nada. Se van con muchísimas más dudas y voy a plantear, incluso me plantean a mí, una nueva línea en la que seguir investigando, y tengo que empezar a investigar, y es la posibilidad, al parecer, sobre esto se habló hoy también, de que esta persona no solo haya cometido esas irregularidades de las que hemos hablado, sino que además no esté en posesión de la titulación que obligatoriamente tiene que tener para ostentar un cargo de director de una escuela infantil. Yo esto no lo sé, o sea, esto me lo acaban de decir, de que esto es otra de las dudas con las que hoy, o sea, una duda que no estaba antes, han salido con esa nueva duda. Y que ahora aquellos parlamentarios que se han reunido te lo han transmitido. Sí, y de hecho me consta que se van a pedir actuaciones para aclarar este extremo. Dicho esto, que me parece importante, yo reitero, encantadísimo de sentarme con Patricio García Ducha o con quien haga falta para hablar de este asunto. Por cierto, a raíz de que lo hemos contado aquí y después de estar meses esperando a que les contestaran, me consta también que la próxima semana la directora general de Protección a la Infancia va a ir a La Palma a reunirse con los padres y madres que han expresado sus quejas y sobre todo por algunas circunstancias bastante duras como por amenazas de esta persona hacia ellos, y para hablar de esto. O sea, chapó de que ahora por fin, aunque haya tenido que ser a raíz de que salte la polémica, vayan por lo menos a atender a los padres, que es lo que yo siempre he dicho, es lo primero que tenían que haber hecho, que era escuchar a los padres y madres de esta escuela infantil. Y lo de Tegueste, pues cuando tú quieras. Bueno, aguanto todo con lo de Tegueste. Nuestro primer paso esta noche ha sido en Las Palmas de Gran Canaria, en la redacción de Canarias Ahora, precisamente para que Carlos Sosa cebara un asunto del que hoy vamos a hablar, de los líderes que está localizando Vox para presidir las listas municipales, regionales e insulares y sus formas, sus maneras de actuar. Nuestro segundo paso ha sido en Tenerife, en La Palma, en esa escuela de educación infantil San Miguel de la isla de La Palma, de la que tanto se ha hablado. Un dato que se le ha pasado a David Cuesta mencionar, don Patricio García Ducha, es un dato fundamental que se me ha pasado y tienes razón. Ha saltado a la luz, además de por ser el director de este centro, porque curiosamente quien tiene que dar la cara políticamente por estas cuestiones es Coalición Canaria, que es quien lleva el área, que por eso está Cristina Valido llevando ese área y por la que se pide la comparecencia, es marido de una mujer con un papel relevante en Coalición Canaria. Nada más y nada menos secretaria de organización de Coalición Canaria autonómica. y diputada autonómica. Me refiero a
Guadalupe González Taño. Dejamos este asunto que volveremos con más temas para irnos hasta Las Palmas de Gran Canaria. José, riesgo para la salud pública en la capital. Bueno, sí, eso es lo que ya se está empezando a ver en las calles de Las Palmas de Gran Canaria, y todo por, Manuel, la falta de previsión del Ayuntamiento de Las Palmas. Voy a ver si soy rápido en contar esto porque la cosa tiene chicha. Vamos a referirnos al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Llevan 2 años en los que vienen avisando desde el comité de empresa a los trabajadores de que una situación como la que ahora veremos dentro de un momento imágenes se están viviendo en Las Palmas de Gran Canaria podría llegar a producirse. Y es que ahora mismo en ese servicio de recogida de residuos, que para que nos entendamos son el personal que recoge la basura de los contenedores, hay ahora mismo en activo 153 trabajadores. De estos, 28 están de bajas, pero es que la plantilla tendría que ser el doble. O sea, hay un 50% de la plantilla que no está trabajando. El problema se remonta a marzo de 2017. El personal que sustituía a las bajas, las jubilaciones que se iban produciendo, eran a través de una selección del Servicio Canario de Empleo, pero llegó un momento en que intervención del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dijo que eso no podía seguir siendo así, que tenía que ser a través de una bolsa de trabajo. Bien, se empiezan a convocar esa bolsa de trabajo, pero ahí comienza esa falta de previsión o algo que va un poco más allá, según algunos miembros del comité de empresa con los que hemos podido hablar, y es que la concejal Pilar Álvarez de León, concejal de Las Palmas de Gran Canaria Puede, la marca de Podemos en el ayuntamiento, se empeña en el momento en el que sale la bolsa de trabajo en darle prioridad a que las personas en riesgo de exclusión social pues tengan prioridad para formar parte de esa bolsa de trabajo. En ese momento los trabajadores del comité de empresa le dicen a la concejala: concejala, estamos a contrarreloj, cada vez tenemos menos plantilla. Si usted hace eso, va a retrasar el proceso, porque usted sabe perfectamente que intervención se lo va a tumbar, porque no cumple con los principios marcados por la ley de igualdad, de mérito, de capacidad y de publicidad. Pero parece ser que Las Palmas de Gran Canaria Puede lo había prometido en su programa electoral y se empeña en convocar la bolsa de trabajo de esa manera. ¿Qué ocurre? Que intervención tumba esa convocatoria de esa bolsa de trabajo y hay que volver a empezar todo el proceso de nuevo. Con lo cual estás retrasando, siguen sumándose más jubilaciones y cada vez va habiendo menos personal para recoger la basura del ayuntamiento, del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Ojo. El municipio no, la capital de la provincia. La capital, de Las Palmas de Gran Canaria. ojo, porque ahí hay que aclarar un pequeño inciso, que hay desde que era alcalde José Manuel Soria, hay una parte, la parte de la basura de las zonas turísticas o de las zonas más estratégicas de la capital, las recoge el Fomento de Construcciones y Contratas. Sí. Pero el resto, sobre todo Ciudad Alta, una vez más se vuelve a llevar la peor parte, no porque no lo hagan bien estos trabajadores, sino porque como no se cubren estas bajas... ¿No tienen personal? No tienen personal. Bueno, después de esto se vuelve a convocar la bolsa de trabajo y, para resumir, en noviembre del 2018 se han celebrado los exámenes y se venía encima la Navidad y se habían aumentado las bajas. Date cuenta que de 153 trabajadores hay 28 de baja, pero es que tendrían que estar en el doble, en unos 300 y pico trabajadores. Bien. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, los miembros del comité de empresa le dicen: mire, alcalde, queremos negociar directamente con usted porque no nos parece un interlocutor válido la concejal de Las Palmas de Gran Canaria Puede. Y empieza a liderar la negociación Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas. Y el alcalde, los exámenes son en noviembre, y le dice a los trabajadores: no se preocupen, en 15 días están incorporados los trabajadores. Plena campaña de Navidad, con lo que eso supone del aumento de residuos en los contenedores. Y llega a un acuerdo el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y los trabajadores aceptan, que es no cumplir sus horarios del convenio, sino sino trabajar en días de descanso y demás, para todos ir en la misma dirección y conseguir para limpiar la mierda que tendrían que limpiar 300 y que de los 150 que hay 20 y pico, 30 y pico de baja. Que no rebosara la basura en esos días de Navidad. Sí. Eso lo dice el alcalde el 27 de noviembre. Un mes antes de las Navidades. Sí, estamos a 15 de enero y todavía no se ha incorporado ningún trabajador.
¿Qué significa esto? Que el 7 de enero los trabajadores de este servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de Las Palmas de Gran Canaria se plantan y dicen, ya trabajamos con el convenio y no trabajamos más en nuestros días libres y demás. Ayer, en el Boletín Oficial de la provincia, se publica la primera lista de los aprobados de la lista provisional de esos exámenes. ¿Qué ocurre? Que esa lista provisional solamente es de los operarios. ¿Esto qué significa? Que hubo exámenes para operarios, para conductores de los camiones de basura, que por mucho que ahora se haya aprobado la lista provisional de los operarios... Si no tienes que conduzcar los camiones, ¿qué carajo hace? Estamos un poco en las mismas y en cualquier caso no podrán incorporarse hasta dentro de 15 o 20 días. Vamos primero, compañeros, con las imágenes de los contenedores de basura para que nos hagamos una idea. Son imágenes de ayer... y de hoy mismo por la mañana, todo en las zonas altas de la ciudad. De ahí el cabreo monumental de los vecinos de la ciudad alta de Las Palmas de Gran Canaria, que siguen viendo cómo hay ciudadanos de primera y de segunda en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ahí pueden ver, hay para rato contenedores que rebosan, eso es la zona de Chamán, pero es que las imágenes, ya aquí empiezan a ver, ya imagínate esas montañas de basura con los problemas de salud pública. Que imagino que irán yendo a más a medida que pasen los días. Efectivamente. Con los recursos que tienen. Que van yendo a más y los trabajadores incluso, bueno, pues imagínate que cuando llegas ahí con el camión, los operarios, que ya de por sí son pocos, no es lo mismo que los dos operarios habituales que van en el camión carguen el contenedor y lo vacíen, sino que tengan que recoger todo esto, encima que es menos personal. Bueno, y ya para terminar, no solamente es un problema de este servicio, sino que hay otro servicio diferente, que es el Servicio Municipal de Limpieza Viaria. ¿Quiénes son? Los que barren las calles, los que recogen las papeleras, que son distintos a los de los contenedores que tienen este problema que acabamos de ver. Bien, estos son 170 trabajadores fijos, pero siempre habían unas contrataciones por programas de empleo de hasta 400, 500 personas más que se suman a través de programas de empleo. En noviembre se terminó el contrato de más de 400. Por lo tanto, de repente, la recogida de la basura de las calles de Las Palmas y las papeleras también desbordadas. Vamos a ver imágenes también de estos días de papeleras, que es la imagen habitual. Otra vez, curiosamente, en Ciudad Alta hay incluso una rata muerta a los pies de la papelera. Esta foto la saqué yo mismo. Eso es porque comía algo que a lo mejor le cayó pesado. Pero es o que no tuvo la capacidad de negociar con Augusto Hidalgo. Pero esta es la imagen habitual de las papeleras en estos días. Y otra vez en ciudad, en la parte alta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y termino. En esta semana se están empezando a firmar 300 incorporaciones de personal con estos programas de empleo. No me dio tiempo a sacar la foto porque yo me hice un recorrido en la moto para poder sacar todas estas fotografías. Y ayer flipé, porque es que tengo que usar esta expresión, cuando veo que de estas personas nuevas, de 300 que se están incorporando ahora a través de los programas de empleo, van con su ropa de su casa y simplemente le dan un chaleco amarillo que por detrás dice programa de empleo, no sé qué. Pero tú imagínate la cara que se me queda a mí, que ayer yo imagino que a mucha gente que pasó por las reollas se le debió quedar la misma cara cuando te ves a personal limpiando las calles de Las Palmas de Gran Canaria con el cepillo de barrer tu casa. Las calles limpiándolas con ese cepillo. Esto vuelve a hablar nuevamente de la improvisación, de no tener preparado el material y los uniformes para también el personal que se incorporaba al Servicio Municipal de Limpieza Viaria. Se le está juntando al Ayuntamiento de Las Palmas, y aquí lo preside, que es Augusto Hidalgo, mucha mierda, ¿eh? Lo digo porque el otro día pusimos un vídeo que grabaste tú en la zona de los eventos que se realizan en las zonas de Vegueta, en la zona de Vegueta, y ves las cámaras esas que colocan de seguimiento por una cuestión de seguridad ciudadana, etcétera, y te ves a un montón de gente cagando, meando en las calles, y los vecinos diciendo, oye, está bien que la gente se divierta, pero por lo menos presencia policial, además de menos hediondos en esas fiestas. Pero bueno, los hediondos es más difícil de controlarlos. Ahora se le junta a Augusto Hidalgo, que no se le ocurre otra cosa que negociar a la ligera y luego no cumplir lo negociado con aquellos que dedicaron un montón de horas a mantener limpia, dentro de sus posibilidades, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con esa recogida de contenedores. No cumple con estos trabajadores, sino que además ese otro servicio de recogida de basura, que es la de mantener las calles limpitas y las papeleras vacías,
poco menos que se tuvieron que traer el escobillón de su casa. Solo le faltó a Augusto Hidalgo irse a Santa Cruz para que a lo mejor Patricia Hernández se grabara un vídeo por YouTube con él de por qué en Santa Cruz funciona un poquitito mejor la basura. No estoy diciendo que mucho más. Un poquitito mejor el asunto de la basura. Bueno, aunque lo de la basura en Santa Cruz va a traer cola. Nos vamos con la basura, esta vez de la laguna. De Las Palmas a la laguna, Leopoldo. Pues sí, y yo abundando lo que decía José, te quiero apuntar que en la ciudad alta, pero también en la parte, por ejemplo, el barrio de Arenales, calle Tomás Morales, también padece esa misma circunstancia, y me consta que los vecinos de esa zona se están organizando para intentar que el ayuntamiento los escuche, porque por lo que veo tampoco escucha a los vecinos ni las quejas vecinales, que también en esa zona de la ciudad, que es un barrio bastante populoso, sí, y una calle bastante grande como Tomás Morales, por ejemplo. Llena de institutos y con la universidad. Exactamente, muy, muy céntrica, con mucha presencia de tanto de viandantes, tráfico y demás, que también está en las mismas condiciones. Es lamentable. Esa zona concretamente, y si pasa con la moto por ahí, José, está, desde mi punto de vista, yo lo he podido también comprobar, cochambrosa. Porque es que los vecinos se quejaban de que hacía muchísimo tiempo que ni siquiera baldeaban la calle. Ya menos recoger la basura y el entorno de los contenedores. El tema de la basura es un tema fundamental para una ciudad. Simplemente de Mira, de el otro día decía David Cuesta, cuando estábamos contando el asunto de Plasencia, el edificio que Carlos Alonso, el Cabildo de Tenerife, quiere comprarle para alojar ahí a los viejitos que durante tanto tiempo no han sido atendidos, las camas sociosanitarias que han sido tratadas con absoluto desprecio, con absoluto desprecio por muchos gobiernos del Cabildo, no solamente por el presidido ahora por Carlos Alonso y en algún momento con la complicidad del Partido Popular y ahora con la complicidad del PSOE. Pero cuando yo lanzaba aquel mensaje, tenía ese encuentro con David la semana pasada, el jueves pasado. Para los que no vieron el programa, lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Ustedes saben que toda nuestra programación está en la televisión a la carta, en mirametv.com, ahí directamente les redirige. Decía David, oye, ¿qué mensaje le estamos dando a la sociedad cuando al corrupto lo premiamos? ¿Qué mensaje le estamos trasladando a la ciudad? ¿Qué mensaje le está trasladando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a los ciudadanos cuando el ciudadano sabe que debe de tener una actitud cívica, de limpieza, de higiene, de mantener limpio? ¿Qué mensaje le estamos mostrando? Ya no a los que nos visitan, que eso luce siempre bonito, pero los que nos visitan y al final se van. Y a lo mejor llegan un día a la ciudad y ya está llena de mierda, de basura. Pero ¿qué mensaje le estamos dando a los ciudadanos? Si nuestros administradores no son capaces de saber que primero van lo de los camiones para que puedan llegar los camiones, porque son contenedores, no son barrenderos, que luego los barrenderos también es lo otro, que es que a los barrenderos tienes que darle los escobillones y tienes que darles no solamente el chaleco, es que tienen que ir con unas botas, con una ropa apropiada. ¿Qué mensaje le estamos dando a la sociedad, Leopoldo? ¿Qué mensaje le está dando el Ayuntamiento de Las Palmas a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué mensaje le estamos dando? Que lo que se premia es ser hediondo. Vamos a la laguna, a ver si ahí premian igual. Pues en la laguna pasa otro tanto de lo mismo y sobre todo en los barrios. En los barrios se ven imágenes como las que les he pasado a los compañeros de producción, donde el problema es que allí no recogen la basura directamente, igual. O sea, evidentemente los vecinos, quizás no grabé bien las imágenes, pero los contenedores, me percaté, están todos llenos. No solamente los de residuos, vamos a decir, la basura propiamente como tal, sino la de vidrio, la de cartón. ¿Qué haces con la basura cuando tú sacas la basura de tu casa y llegas y te encuentras con este panorama? Eso. Por lo que han hecho los vecinos, ponerlo por fuera. Y lo que más me asombra es que eso lo que genera es que la gente sea más incívica, y hay residuos industriales, como vemos los restos de los palés que están ahí, que eso es vigilancia policial también, un poquito de estar pendiente de las cosas. Si pasas por ahí y ves eso en esas condiciones y llevas un residuo, no lo llevas al punto limpio, lo dejas ahí, porque lo que fomenta la basura por fuera de los contenedores es que se deje más basura industrial y domiciliaria, por así decir.
Esto es relativamente habitual, es un punto por donde suelo pasar muchas veces, y pasa con mucha frecuencia. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando recogen la basura, la recogen con camiones automáticos, no va una persona recogiendo la basura, ¿no? Con lo cual, la basura que se queda por fuera de los contenedores... No la recogen. Y no limpian, sobre todo cuando después, a la semana o a los días, cuando recogen, se queda todo tirado. ¿Quién lleva basuras en la laguna? Pues ahora mismo con los cambios no lo sé exactamente, pero ahora evidentemente... ¿Ese área lo tenía el PSOE? Yo entiendo que sí. Yo creo que sigue siendo Urbaser, si no me equivoco. Sí, bueno, no, Urbaser es la compañía. Urbaser Seguro que Urbaser es la compañía. Sí. Lo que me refiero es el responsable que tiene que decirle a la compañía, oye, mira, además tienes que limpiar no solamente lo que viene en el contenedor, sino toda la basura que se deja por fuera, porque no cabe en el contenedor. Claro, evidentemente. Ponen tantos contenedores, que si para el reciclaje, que para si los botines, que si para los cintos, que si para si uno se rapa, coloque el pelo y se hagan pelucas. Colocan tantos que al final la gente dice, si todo esto estoy lleno de mierda y no tengo dónde colocar. Ahora es, según aparece en la web oficial, si no me equivoco, servicios municipales, entiendo que entraría ahí, y es Antonio Pérez Godiño, ahora mismo. Antonio Pérez Godiño. Bueno, pues la llamada de atención a Antonio Pérez Godiño. Efectivamente. Buen apunte ese, Leopoldo. Y el problema es que, como en el caso de Las Palmas, en este caso, en esta zona, en este punto concreto, lo que aparece con la basura pues son los animales callejeros y sobre todo las plagas, ratas que se ven lógicamente en esta zona donde el Ayuntamiento de La Laguna, desde hace muchísimo tiempo, y ahí se quejan muchos vecinos, es de que no se hacen campañas de ratización y no se limpia, pues bueno, la pescadilla que se muerde la cola. Todo el mundo y todo el municipio hediondo. La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, en un ratito Tegueste, volvemos a Las Palmas de Gran Canaria. Ahora sí le toca el turno a Carlos Sosa, que como nos adelantó hace unos instantes, tiene un mes enterado sobre la formación Vox en Canarias. Carlos, amplíanos esta información. Bueno, la verdad es que no puedo adelantarte mucho porque si no la primicia pierde su gracia, ¿no? Pero sí que sabemos que algunos dirigentes de Vox de Canarias, que por cierto presentaron el otro día su sede, su flamante sede en la calle de León y Castillo, en Las Palmas de Gran Canaria, algunos comportamientos de esas personas, digamos que chirrían bastante, tanto el comportamiento personal como el comportamiento empresarial. Son personas conflictivas, digámoslo así, ¿no? Pero nada que pueda sorprendernos teniendo en cuenta que estamos hablando de un partido político de Vox, cuyo principal dirigente, Santiago Abascal, se ha desenvuelto en el mundo de la política cobrando elevadas sumas de dinero sin pegar golpe. Lo cual yo creo que se transmite como la pólvora, o sea, como el reguero de pólvora, se va prendiendo fuego y de ahí para abajo, pues todos sus correligionarios pues no tienen ningún problema en tener una moral más bien laxa, ¿no? Ocurre como con Ciudadanos, ¿no? Donde parece que la norma general es que hay que ser guapo o guapa, ¿no? Y se hacen casting en vez de selección de políticos conforme a su trayectoria o a su cualificación. Bueno, pues Vox es un partido que está penetrando de una manera preocupante en la sociedad española, quizás por muchos factores. El catalán puede ser uno de ellos, ese riesgo de que se rompa España con el que nos vienen amenazando muchos dirigentes de la derecha durante mucho tiempo, porque nos han alarmado con la inmigración, cosa que no es para tanto. A las cifras hay que remitirse y sobre todo a los estudios de los prestigiosos economistas que hablan de la necesidad de que España ingrese más mano de obra que sostenga el estado del bienestar, que sostenga con sus contribuciones el estado del bienestar. Y todos estos factores que se han ido acumulando a lo largo del debate político en las últimas fechas están haciendo que Vox crezca, ¿no? Creo que hay que desenmascararlo, es una opinión personal naturalmente rebatible. Creo que hay que desenmascarar a sus líderes porque algunos de ellos vienen con una trayectoria de ultraderecha bastante acendrada, otros sin embargo son oportunistas que por pretender cambiar el sistema probablemente lo enturbien mucho más. Hay que aprender de Suecia y de otros países europeos que están frenando el auge de la ultraderecha, frenando el auge de ese populismo de derecha que es muy peligroso. Por lo tanto,
entendemos que los próximos días en Canarias Ahora vamos a ver información sobre esas caras visibles que tendrá Vox aquí en el archipiélago. Sí, al menos algunas de ellas, no todas, porque no tendremos información de todas las personas, pero sí algunas muy destacadas caras de Vox. Carlos, ¿alguna sorpresa? Canarias, efectivamente. ¿Alguna sorpresa? No, entiendo que, bueno, las informaciones tienen que aportar algo de novedoso, por eso se llaman noticias, ¿no? Pero probablemente dado el carácter que tiene ese partido, el carácter machirulo que tiene el partido de Vox, por mucho que hayan intentado feminizarlo con alguna cara de mujer, ese carácter machista que tiene va a contribuir a que la sorpresa no sea tal, no sea tanta, pero sí que va a indignar, ¿no? Yo creo que hay comportamientos que no se puede permitir a nadie, pero menos a personas que ya se han presentado a las elecciones sin resultados de momento, y que pretenden volver a presentarse, ¿no? Es que no hay más que verlos, ¿no? Si un partido se deja financiar por la oposición iraní en el exilio con 800.000 euros en las elecciones europeas de 2014, siendo ilegal que te pueda financiar una fuerza política extranjera en el ordenamiento jurídico español, y lo hacía un señor que se llamaba Leis Vidal Quadra, que iba por la vida repartiendo certificados de buena conducta. ¿Qué se puede esperar de un partido que se conduce así? ¿Qué se puede esperar de un partido que le pide a los médicos andaluces que delaten a sus pacientes para poderlos echar del país? ¿Qué se puede pedir? Pues bueno, pues esos comportamientos los estamos tratando de localizar aquí. ¿Cómo son los personajes de Vox en Canarias? Pues estamos en ello. Carlos, muchísimas gracias. Te dejamos para que sigas avanzando en la edición digital de Canarias Ahora, y en pocos minutos volvemos a conectar contigo para pedir tu opinión sobre otros asuntos de actualidad. De acuerdo, aquí estaremos. Muy bien. Gracias, Carlos. El retardo a veces es por la basura, ¿eh? Porque... Sí. es que Canarias Ahora está en la zona alta de la Está en la zona alta. Mira, Está en la zona alta de Las Palmas, es verdad. Está mucho más arriba. Oye, está de todas maneras, hablando de este tema, decía Carlos en ese apunte, dice, Vox, hablando del líder, dice, tiene gente que no ha dado un palo al agua, o sea, no, lo tenían en fundaciones, en organizaciones. Eso hay en todos los partidos. Pero es que iba a decir, de esos hay en todos los partidos, e incluso hay partidos en los que los candidatos no consiguen absolutamente nada, ningún resultado beneficioso, y los meten una pata para arriba y los colocan en posiciones magníficas que a cualquier ciudadano nos gustaría. O sea, que lo que está apuntando de Carlos Sosa, oye, pues tiene lo suyo, pero es que lo de Canarias también, y los partidos en Canarias tienen aquello. Habrá que estar pendiente a lo que Carlos Sosa dice que vamos a ver en Canarias Ahora, de esas actitudes, actitudes en lo personal y en lo empresarial, bueno, un poco cuestionables, pero a mí solo quiero hacer una reflexión. Me preocupa que entre todos al final estemos haciendo el efecto Susana Díaz con Vox, que estemos regalándole la campaña a Vox entre todos. Y eso me preocupa, porque al final Vox consiguió lo que consiguió en Andalucía gracias a Susana Díaz, que dedicó los millones de la campaña socialista a tener a Vox todo el día en la boca. Y al final esto va generando... Yo a veces pienso, los de Vox, que para mí es una ultraderecha friki, no llego a considerarlo una ultraderecha real, porque a veces yo creo que se le va la fuerza por la boca y me parece en muchas cuestiones una ultraderecha friki. Corremos el riesgo de convertirla en una ultraderecha real y fuerte al sentirse a veces tan atacados. Yo creo, escuché una vez en una conferencia distintas formas de cómo afrontar el fenómeno de la ultraderecha, y algunos expertos decían que una de las fórmulas más interesantes era ignorarla. No regalarle constantemente un espacio público que no tienen. Por lo menos una presencia. Y yo espero no destripar la investigación de Carlos, pero bueno, porque es público. Entiendo que Carlos sacará nombres nuevos, pero yo quiero poner de ejemplo a uno de esos frikis ultramontanos que estaban en el Partido Popular, porque muchos provienen de ahí. Yo me estoy acordando de un personaje, porque no lo puedo llamar de otra manera, David se ríe, y yo creo que ya intuye por dónde voy, un tal Cifrix Soria, que es un tipo totalmente despreciable, peligroso, violento, amenazante, que es uno de los que... ¿Qué es de esa flor? Bueno, pues ahora mismo es uno de los que está buscando candidatos para Vox.
es uno de los que pasan el casting. de los que hace pasar el casting. Bueno. Y lo que digo es, si Sigfrid Soria es el que está buscando candidatos, madre mía. El cazatalentos. El cazatalentos. Bueno, casi nada. Seguimos. No, nos tenemos que poner más serios porque el asunto que vamos a tratar a continuación, desgraciadamente, lo requiere. El caso de Romina mantiene en vilo a toda la isla de Lanzarote y a toda Canarias. La historia incluso ha saltado al panorama mediático nacional, teniendo en cuenta cómo ha evolucionado la información en las últimas horas. El marido de la joven desaparecida en Lanzarote, Romina Celeste Núñez, ha manifestado a la Guardia Civil que se la encontró muerta la noche del Año Nuevo cuando regresó a casa y que se deshizo del cuerpo por miedo. Sin embargo, el marido ha defendido en su declaración policial que él no mató a la joven paraguaya de 25 años, sino que solo discutieron. Jorge Coll es el director de Lancelot Televisión y además responsable de todo el grupo editorial y ha seguido el caso desde el primer minuto. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches, un abrazo. Un abrazo muy grande. Jorge, imagino que contar estas informaciones no deja de ser desagradable, complicado, pero ¿qué sabemos de desde que Romina, desde este caso y desde que Romina desapareciera en fin de año hasta este momento, hasta hoy? Bueno, lo único cierto, porque la verdad que especulaciones ha habido mucho durante todos estos días. Lo cierto, lo oficial, lo que la Guardia Civil ha investigado y sabe hasta ahora es que efectivamente las sospechas recaen de manera contundente sobre Raúl Díaz, lanzaroteño no, en este caso afincado en Lanzarote desde el año 2013, de 42 años, que trabaja en un grupo eléctrico muy conocido en Canarias, en este caso es un ingeniero, que 8 días después de desaparecer Romina, y a petición de la familia que vive en Paraguay, pues denunció la desaparición de su mujer, que se había casado escasamente hacía 6-7 meses, en el verano pasado, es decir, en agosto del verano pasado fue cuando contrajo matrimonio Raúl Díaz con Romina Núñez, ¿no? Y lo cierto es que lo que se ha comprobado, tú lo has dicho bien, lo que se especula es que él ha declarado que efectivamente se encontró a su mujer, y esto lo ha declarado ahora porque en declaración exclusiva que realizaba a Lancelot Televisión, un día después de presentar la denuncia, pues decía todo lo contrario, pero ahora, por lo visto, según fuentes cercanas a la investigación, pues confesó que se la encontró muerta en su domicilio en Costa Teguise y que por miedo, dice que había consumido droga durante esa noche, estamos hablando de la noche del 31 al 1 de diciembre a enero, y el primer día del año fue cuando apareció muerta, según él, y luego trató de deshacerse del cuerpo, pues primero se especula que intentó quemarla y luego que la repartió por diversas zonas de la isla de Lanzarote. Pero lo cierto es que él no ha confesado el crimen. Él lo que dice es que se la encontró muerta en su domicilio y que por miedo la ha desplazado, digamos, a diferentes zonas de la isla, me imagino que para que no encontraran el cuerpo y no pudieran acusarlo. Jorge, hablas de unas declaraciones en exclusiva del medio que diriges, de Lancelot, precisamente de Raúl Díaz, en tu medio. Estoy refiriéndome al marido de Romina. A mí me gustaría compartirla con los espectadores de Mírame Canarias. El 31 al 1 me dice que necesita mucho dinero para ir a por su hijo a Paraguay. Su hijo está en Paraguay con los abuelos, con los padres de ella, desde verano. Y me dice que necesita pues 5.000 euros al menos, pero para allá. Por evitar una discusión, yo me voy de casa a las 5 de la mañana, a lo mejor puede ser. Llegó a casa y cuando llegó a casa pues no está. ¿Dejó alguna nota? No dejó ninguna nota, se llevó su ropa, se llevó mi móvil personal, se llevó pues en efectivo en casa, a lo mejor había
unos 200 euros. Como no era la primera vez que se había ido y desaparecía 20 días, por lo menos desaparecía hacia mí 20 días, un mes, pues tampoco le di más importancia. Casi parece como que yo estoy ocultando la desaparición de ella, cuando yo no he ocultado nada en ningún momento, porque es que hasta el día 7 por la tarde, vuelvo a repetir, yo desconozco que ella, de cara a la familia, está desaparecida. Estas declaraciones, Jorge, que hace Raúl, el marido de Romina, las hace justo en tu medio de comunicación el día antes de declarar todo lo contrario ante la policía, ante la Guardia Civil. Bueno, exactamente, vamos a ver, para poner un antecedente, él denuncia al mediodía del día 8, es decir, 8 días después de desaparecer. Denuncia el caso a la Guardia Civil. La Guardia Civil, pues ya desde ese momento, me imagino que siempre se sospecha de la persona más próxima y por antecedentes, porque ya tenía una denuncia por malos tratos precisamente en los días próximos a su casamiento. Pues bueno, pues en este caso la Guardia Civil me imagino que habrá sospechado. Nosotros, la noticia se filtra, la saca algunos medios, uno fuimos nosotros de los primeros, que efectivamente se estaba buscando a esta joven paraguaya de 28 años de edad, y nosotros pues nos ponemos en contacto, bueno, después de poder obtener el teléfono, pues nos ponemos en contacto con el marido, que tranquilamente nos contestó, como tú estás perfectamente poniendo ahí en tu televisión, y sin ningún tipo de problema, habló con una tranquilidad pasmosa, y no dándole importancia a la desaparición, dando a entender que ya en otras ocasiones había desaparecido, incluso más tiempo de lo que había transcurrido en estos días, ¿no? Lo cierto es que pues todo ahora 3 días después, cuando se le detiene, me refiero el pasado domingo, y es cuando él, al poco tiempo de ser detenido, pues de alguna manera, por pistas y por la investigación que ya tenía, se está hablando de un primo, que hay una conversación, en este caso intervenida, a un primo de Raúl, que por cierto, por lo visto es funcionario, en este caso de la fuerza pública del Estado, y bueno, de seguridad del Estado, y en este caso parece que ese pinchazo en el teléfono, pues allí se deduce que Raúl le había comentado a su primo pues un poco el posible disparate que había podido cometer. En este caso no le dice que la asesina, sino le dice que se la encontró, le cuenta esa misma versión, pero un poco pidiéndole como consejo qué podía hacer, en fin. Eso es todo, está especulándose, no está nada confirmado, pero lo cierto es que parece que hay un pinchazo donde él de alguna manera da a entender que se encuentra con el cadáver de Romina en su casa. En cualquier caso, insisto, hay que tener mucho cuidado, estamos especulando mucho. Realmente, cuando nosotros hemos hablado con la Guardia Civil, con prensa, lo único que nos dice es que hay sospecha evidente de que este señor pudo ser el asesino, pero que todavía él no lo confiesa, sino por el contrario lo niega, ¿no? Sigue negándolo, y en este caso hoy se hizo la inspección ocular, ha venido ya especialista criminalista en este tipo de casos, han estado registrando desde el mediodía, desde la 1 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde, en este caso el domicilio, en busca de pruebas, de evidencias de que ha podido cometerse allí un asesinato, y estamos a la espera. Se va a tener que, me imagino, que prorrogar porque él ya mañana tendría que pasar a disposición judicial y después ya el juez decidir, ¿no? En este caso se está hablando desde la Guardia Civil de que posiblemente se vaya a tener que prorrogar el plazo de detención al menos 24 o 48 horas más. Jorge, hablábamos de especulaciones que a veces se producen cuando se cuentan este tipo de noticias. En el caso de Lancelot, que hoy está hablando aquí en Mírame Televisión, yo invito a los espectadores, a nuestros espectadores además en la isla de Lanzarote y en toda Canarias, a seguir la información por tu medio, porque desde luego todo lo que has contado es en base a informaciones correctas
que se han ido produciendo y que afortunadamente hoy, digo afortunadamente en el sentido de que gracias a la colaboración estrecha que mantenemos, hoy podemos contar de manera seria y rigurosa con los datos que tenemos aquí en Mírame Canarias. Jorge Coll, muchísimas gracias. Pues nada, Manolo, suerte. Un abrazo. Era Jorge Coll, director de Lancelot Televisión, del grupo Lancelot. Esta es la información que publicamos en mirametv.com. El marido de Romina confiesa que tiró el cuerpo de la joven al mar. Qué sangre fría, ¿eh? Claro. Dar esas declaraciones. Hacer esas declaraciones en la radio, luego las declaraciones que hacen ante la Guardia Civil, a uno se queda... Y luego cuando va averiguando datos, es decir, que se averigua que justo antes de que se produjera el matrimonio, se casaran, ya se había producido una denuncia de malos tratos, ¿no? O sea, una cuestión que a mí por lo menos me deja sorprendido, imagino que ustedes también, y que vamos a seguir muy pendientes porque yo creo que lo importante en este caso es no especular, vamos a seguir la información de cerca, pero desde luego los datos están ahí, se produce la desaparición. Había una desaparición que él denuncia, pero es que ha mentido ahí, y ha mentido desde el minuto 1, es decir, ha intentado desaparecer el cadáver y él denunció que había desaparecido, pero él sabía dónde estaba, o sea que hay cosas que no cuadran, que son mentiras. Ahora se encargará la policía de investigar y, por supuesto, imagino que hay ese margen de 24 horas, David, que puede ganar la Guardia Civil para aumentar la investigación, tener más información y luego ya el juez decidirá. Sí, así el juez al final tiene que acabar decidiendo y veremos lo que pasa, ¿no? Fíjense, empezamos en Tegueste y ya hemos pasado hasta por Lanzarote, es lo que tiene Mírame Canarias. David Cuesta, hemos empezado en La Palma, mejor dicho. Sí. Ahora es cuando vamos a Tegueste. Sí, vamos a Tegueste porque han pasado muchas cosas también en estos días en los que no ha habido programa de tertulia aquí en Canarias al Día, en torno a esa polémica que hay alrededor de la construcción de una nueva gasolinera que se sigue construyendo en la zona de Las Toscas, en el municipio de Tegueste, y que además va a velocidad de crucero. O sea, y esto no es una casualidad. Los propietarios de ese terreno, que aquí en su momento contamos que fue un terreno que perteneció a familiares de la mujer del alcalde y que se adquirió de aquella manera, con una cláusula que condicionaba gran parte del pago a que se concediera una licencia que está bajo la lupa judicial, bueno, pues la realidad es que esas obras van a toda mecha, porque lo que sí que tiene clara la empresa es que pase lo que pase, ellos van a tener construida ahí su instalación y después ya veremos si hay que indemnizarles, si no, si habrá política de hechos consumados, bueno, ya se verá. ¿Cuáles han sido las novedades? Bueno, la novedad ha sido que una de las empresas, una empresa competidora, que es la dueña de la gasolinera Tegas, que está en esa carretera TF13, que va desde el Santa Cruz, desde La Laguna hasta la punta del Hidalgo, pues esa empresa ha presentado un recurso judicial que ha sido aceptado a trámite, en el que, además de pedir la nulidad de la licencia, se pide la suspensión de las obras y que ahora pues el juzgado tendrá que decidir si suspende o no las obras. Esto es complicado al tratarse de una empresa competidora, pero sí que tendrá que entrar, que es lo importante, en el fondo del asunto, y es en esas dudas de legalidad que hay sobre esa licencia. Lo sorprendente es que a raíz de este recurso judicial, el Ayuntamiento de Tegueste, a quien el alcalde José Manuel Molina está completamente acorralado, con muchas críticas de la oposición política, pero también de sus propios compañeros de partido por cómo se está gestionando el asunto de la gasolinera, que, insisto, tiene a una parte importante del municipio lanzado a la calle en protesta contra esa gasolinera, pues ha decidido utilizar el pleito judicial para lavarse las manos y decir: yo aquí ya no pinto nada, yo ya no voy a seguir pidiendo informes, yo ya no voy a revisar la licencia, y que sea el juzgado el que decida. Bueno, también dices tú, acabas de apuntar, sí, que le piden explicaciones hasta a sus compañeros de partido. Sí, hay que decir que él no se va a presentar al alcalde. No, él no se va a presentar al alcalde. Claro, está en la actitud, perdóname David, Sí, por lo que describes de para lo que me queda en el convento me cago dentro. No se puede explicar mejor. Claro. Eso no se puede explicar hombre. mejor. Pero lo que ha hecho es decir, aquí que el juzgado... Ojo, esto no se puede hacer. Es decir, un ayuntamiento, a no ser que sea una causa penal o una causa que conlleve alguna sanción, una causa sancionadora, administrativa, pero sancionadora, el ayuntamiento tiene que seguir con su responsabilidad de revisar esa licencia si tiene dudas de legalidad. ¿Y por qué hay dudas de legalidad? Bueno, porque nosotros adelantamos aquí que hay un informe, en su momento el ayuntamiento pidió un informe externo y que el arquitecto que realizó ese informe externo claramente
claramente dejó claro que aquello, o que esa licencia es un fraude de ley, que es completamente ilegal. Pero ¿cuál es la sorpresa cuando en estos días nos hemos encontrado y hemos publicado esta noticia? Porque a pesar o en medio de esta situación, al alcalde se le pasó o se le olvidó contarle a la oposición, que insisto, en plenos, en diferentes actuaciones, está constantemente pidiendo toda la información al respecto, incluso a los vecinos afectados, que existe un informe al que nosotros hemos tenido acceso, que ya no es un informe realizado por un técnico externo, sino por una propia aparejadora municipal del Ayuntamiento de Tegueste, que pone en duda la legalidad de la licencia por una cuestión urbanística que es de cajón, es un tema complejo, y básicamente lo que viene a decir es que la parcela de la gasolinera está dividida, segregada en 3 parcelas. Esto lo hicieron porque no cumplían con el máximo, había un límite de edificabilidad por parcela que está en torno a 900 metros cuadrados, y para poder construir lo que conlleva esa estación de servicio, que es la propia gasolinera, en este caso un autolavado y una tienda, pues tenían que segregar la parcela. Bueno, pues hay una serie de incumplimientos urbanísticos que ha detectado esta aparejadora municipal, consistentes en que está prohibido, por ejemplo, pues las construcciones en el subsuelo de esas parcelas, entre otras cosas porque hay muchas dudas, por ejemplo, de que esas parcelas tengan la condición de solar. La cuestión es que ese informe ha sido ocultado, que con ese informe ya el ayuntamiento podía haber seguido para adelante y haber decidido revisar la licencia porque las dudas de legalidad son suficientes, pero también ese informe dice una cosa clave, y es que ahora el Cabildo va a tener que revisar la autorización que en su momento le dio a la empresa, porque el Cabildo se equivocó, entre otras cosas, porque le inducieron a equivocarse, pienso yo, una vez visto el expediente, porque no informó en base a lo que yo acabo de contar, esa segregación de 3 parcelas, sino como solo fuera una parcela. Y lo que sí deja claro el Cabildo es que no puede haber un acceso rodado, aunque, ojo, no hay ningún plan de tráfico presentado, y esto es fundamental, desde la carretera TF13, por tanto, la carretera general, sino que tiene que entrar desde un lateral. El Cabildo ahora va a tener que hacer un nuevo informe, una nueva autorización, y a mí me pica en la nariz que yo creo que el Cabildo difícilmente va a autorizar esta gasolinera. Yo no sé qué va a ocurrir. Hay que decir también, y esto lo ha publicado los compañeros... El del Cabildo de Tenerife es el mismo partido que el servicio de carreteras. Sí, claro, pero los técnicos, Manolo, no sé hasta qué punto se van a complicar la vida con algo que tampoco... Bueno, pero quiero decir que es del mismo partido el Cabildo de Tenerife que del Ayuntamiento de Tegueste. Por supuesto. Pero después hay una cosa muy curiosa, lo publicaba el periódico El Día, yo creo que es importante destacarlo también, y es que el secretario del propio Ayuntamiento de Tegueste, que no olvidemos y no lo podemos olvidar, como se me olvidó a mí antes de quién es marido de Patricio García Duche, en este caso de González Taño, no podemos olvidar que el secretario de Tegueste es José Tomás Martín, el que fuera secretario de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, condenado por el caso de las Teresitas, y que está a la espera de que el Supremo confirme o no esa sentencia de la Audiencia Provincial para ver si entra o no en la cárcel. O sea, estamos hablando de un tipo que ha quedado probado que malversó dinero público. Bueno, pues lo que quiero decir con eso es que no debería estar donde está. Eso de entrada. O sea, que hay argumentos de sobra para que una persona con una sentencia ya que da por probado que malversó no siga haciendo informes sobre un asunto de interés general, como es en este caso el de la gasolinera. Bueno, pero lo sigue haciendo y está allí, y el alcalde de Tegueste permite que esté allí. La cuestión es que José Tomás Martín ha informado que ha hecho un informe para contradecir el del informe externo, para decir, no, esto está todo bien, pero sí que hace una cosa, que es decir, justificar al alcalde y decir, bueno, esto ahora será el juzgado quien decida, cuando, insisto, no hay doctrina de sobra para dejar claro que el ayuntamiento tiene que seguir para adelante y no puede dejar esto en manos del juzgado. Pero es que además va más allá, intenta contradecir a un técnico y se moja en un asunto en el que, insisto, las cosas están tan fea, pero yo al final con el secretario me pasa lo mismo que te pasó a ti cuando yo te describí la situación del alcalde, es que estamos hablando de 2 figuras fundamentales en este expediente que están en sus últimas horas. Tengo que repetir que también ese secretario del Ayuntamiento de Tegueste, los dos van a estar al mismo tiempo en el convento, que les dé tiempo de cagarse dentro. Así de claro, y es la sensación que nos están transmitiendo a todos, de decir, oye, es que estamos hablando de un tema, oye, Tegueste pues no es Santa Cruz de Tenerife, no es Las Palmas de Gran Canaria, pero sus vecinos también tienen derecho a que las cosas se hagan no solo conforme a la ley, sino sobre todo con transparencia y no con todas estas dudas que genera este expediente, ¿no? Imagino que sabes, David, que los vecinos están yendo a las puertas del Cabildo de Tenerife a manifestarse precisamente por este asunto. Claro. Bueno, lo digo porque nuestras cámaras han estado allí. Qué bueno. Y han hablado con su portavoz. Vamos a escucharla. Si estamos aquí en el Cabildo es porque en este momento, ante los errores habidos en el primer expediente a partir del momento de la notificación,
se ha abierto un nuevo expediente y un nuevo plazo de información. Durante este plazo de información al público estamos presentando alegaciones individuales, no solamente los habitantes de Tegueste, sino gracias a las redes sociales, a mucha gente de la isla que ha presentado las alegaciones en contra de esta gasolinera. Esto viene desde el 2016, en el que esta empresa quiso instalar una gasolinera en Tegueste y hicieron una primera solicitud que no estaba prevista en el PGO de Tegueste, porque era demasiado grande el solar. Hemos hecho cantidad de caceroladas, hemos venido aquí a presentar cantidad de informes de distintas personas. El Cabildo sigue en sus 13 y ahora estamos esperando, según dice el Ayuntamiento y el alcalde, estamos esperando a que el Cabildo dé su veredicto para que nosotros podamos, para que él pueda tomar una decisión en contra. Eso no puede ser, porque el Cabildo tendría que haber anulado ese primer informe que hizo y tendría que estar todo parado. Muy sabia, es lo que tú has dicho, y muy bien David, informada. pero con palabras de la calle. Sí, así de claro. Solo por añadir algo, que la información pública de la que hablaba terminó el viernes, que yo he estado he hecho uso de mi derecho a revisar ese expediente en información pública, y he visto también muchas de las alegaciones que se han presentado muchas, y algunas muy bien fundamentadas jurídicamente, incluso muy bien asesorados jurídicamente los vecinos, y vamos, por eso digo que a mí me huele en la nariz que el Cabildo difícilmente va a poder autorizar ahora esta gasolinera, sobre todo con todos estos antecedentes que hemos contado, ¿no? Mi madre, las puertas del Cabildo parecen la delegación de gobierno una vez pasada la democracia, vamos. No, una vez arrancada la democracia. Hay que coger número para manifestarte en el Cabildo, porque tenemos a los vecinos de Tegueste, a los trabajadores del tranvía. Y cuidado que no vengan más manifestaciones vienen. Y tú en lo próximas sabes. fechas. Vienen. José, ¿tú crees que Pedro Sánchez ha desconectado de la agenda canaria? Este es un tema complicado, pero yo creo que Pedro Sánchez está pecando de una torpeza tremenda. Porque es verdad que se puede estar haciendo una utilización política por parte de otras fuerzas que le interesa, o del propio gobierno de Canarias con todo esto, pero Pedro Sánchez y el Partido Socialista está teniendo una torpeza tremenda. Por cuestiones como estas, por tratos como este, no tiene nada que ver, no es comparable la situación con Cataluña, pero sí es cierto que se empezó hace años a disparar la desafección de muchos catalanes que no eran independentistas al Estado español por actitudes como esta. A veces las formas son muy importantes. Ahora vamos a tratarlo con más detenimiento, pero la verdad que a Coalición Canaria le está haciendo la campaña el Partido Socialista, con actitudes como esta. Es decir, esto es una cosa de loco. ¿El Partido Socialista al final le hace la campaña a todo el mundo? Es como lo que tú decías de Susana Díaz a lo de Vox. O sea, yo estoy alucinando en colores. Bueno, ¿cuántas veces ha dejado Pedro Sánchez, ya ha dejado colgado a Fernando Clavijo? Pues nada más y nada menos que 3 plantones. La próxima será precisamente esta misma semana, porque Pedro Sánchez finalmente no vendrá a la presentación del Estatuto de Autonomía de Canarias. Y además la gente está pues enfadada, indignada, malhumorada, inquieta. Está como está. ¿Por qué? Porque además, que es lo importante, ya no el plantón, los presupuestos generales recogen menos perras para Canarias en este año. Hemos salido a la calle de las 2 capitales canarias y hemos preguntado a la gente, y esto es lo que ustedes han querido alegar ante las cámaras de su televisión. Yo lo que opino del señor Pedro Sánchez, por decirle algo, porque eso de señor me parece que es obvio que no lo tiene, que respete a todos y que se quite la chaqueta ya del independentismo, hombre, que a todos, que también los canarios somos personas y vivimos mucho más lejos que lo que viven los catalanes, que desprecia a los canarios, no al presidente ya de Canarias, sino a todos los canarios. Me parece absurdo que no venga, no sé por qué no viene. No creo que esté muy liado porque con todas las perras que tiene no creo que esté muy liado. Espero y deseo
que él pueda reunirse con Clavijo y con quien sea necesario. Por algo yo no voto al Partido Socialista, pues tiene abandonado Canarias, básicamente. Es una tomadura de pelo lo que está haciendo ese señor aquí. Encima que viene aquí con todos los problemas que hay en Canarias y resulta que no atiende a los políticos de aquí. Que venga aquí y que atienda los problemas de Canarias, que hay bastantes problemas grandes por resolver. Pues no me parece bien. Creo que debe reunirse con todos los presidentes o presidentes de las comunidades. Que es un sinvergüenza, así de claro, porque a los canarios nos tiene olvidado y no se acuerda de nosotros sino cuando le interesan las votaciones y tener el apoyo de Canarias, para lo único que le importa a Canarias, lo demás como si no estuviéramos en el mapa. Si él no puede venir, por algo será, que se lo pregunten a él. Y además ya tenía que haber, ahora cuando tal, decirle, mire, ¿qué pasó? ¿Por qué no viene? Por lo menos dar los motivos. Es que ahora tiene una novia nueva en Cataluña y entonces eso es complicado. Él hace lo que le mandan, que para eso está. Si da tercera vez plantón, no de fiar. Pero que no, que es una comunidad como las demás y debería. Pero ya te digo, tampoco sé el trasfondo que puede haber entre una cosa y la otra. O sea, no. Sí, hace poco vino de vacaciones y ya dijeron que no quería reunirse. Yo creo que no, bueno, estaba de vacaciones, pero cuando no esté de vacaciones entiendo que en algún momento tendrá que reunirse, sí. Hombre, que como presidente del gobierno de España tenía que anteponer eso a los partidos y que por lo tanto debería responder a las necesidades de las comunidades autónomas. Y por supuesto, acudir a una comunidad autónoma y no ponerse en contacto con las autoridades, vamos, me parece una falta de respeto. Pedro Sánchez ha demostrado claramente que no hace lo que dice. No, Canarias tiene que ser una comunidad con los mismos derechos que otras cualquiera. Y lo que pasa es que el que más protesta o el que más se pone de pataletas es el que mejor pago lleva, como siempre. Pues yo no sé ni qué opinar, de verdad que no, porque no se lo cree uno las cosas a veces, ¿me entiendes? Y es lo que te digo. Y es lo que te digo, pues sí señora, y es lo que te digo. Qué buena está el tema, señora. De todas maneras, vamos a ver, con el tema de los presupuestos, la verdad que un poco cansino. Yo admiro a la gente que es capaz de seguirlo, ¿no? Pero vamos a ver, en concreto el próximo jueves, que es cuando se celebra ese reconocimiento, celebración, valga la redundancia, del tema de la aprobación del Estatuto de Autonomía, a mí me llama la atención cómo se ha convocado, ¿no? Y cómo se ha convocado por parte del Gobierno de Canarias, que no debería ser el Gobierno de Canarias. Es una opinión personal. Entiendo que quien tendría que haber convocado a esa reunión e incluso haber invitado a las autoridades nacionales que correspondiera, debería ser el Parlamento de Canarias, no el Gobierno de Canarias. Yo no le estoy dando una excusa a Pedro Sánchez, pero podría tranquilamente haber dicho que él no asiste a actos electoralistas del Gobierno de Canarias y concretamente de Coalición Canaria y tan pancho. Pero es que yo, para dar una de cal y otra de arena, es que ni siquiera lo que a mí me enfada como canario es el desdén con el que se ha tratado al representante de todos los canarios, que es Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, que es que no se han dado ni siquiera explicaciones, que se podían haber dado 30.000. Como esta, que considero lógica y objetiva para negarse a venir a un acto preparado. ¿Crees, al margen de la cuestión de quién organiza, que es interesante saberlo, y que puede además a lo mejor tener cierto interés político? Estamos hablando del Estatuto de Autonomía, estamos hablando de los presupuestos del reparto de las perras, sí, las que nos prometió Rajoy, las que ellos prometieron, claro, y no prometieron, y al final es... al ciudadano le da igual quién gobierna en Madrid, o no le da igual, no, pero desde luego es el presidente del gobierno de España. Está claro. Y por eso estamos hablando de él. Y es el líder del Partido Socialista, además, en todo el país. Está claro. Y estamos hablando del presidente de una comunidad autónoma que es de otro partido, de Coalición Canaria en este caso. Y que, por cierto, ha sido también presidente gracias a los votos del Partido Socialista y al apoyo del Partido Socialista, no lo olvidemos. Porque de vez en cuando ellos tienen sus compadreos, PSOE y Coalición Canaria. Los tiene también el PP, los ha tenido Coalición Canaria con el PP, siempre el compadreo con Casimiro Curbelo de por medio, pero esto es así. Ahora, ¿por qué
¿por qué esa actitud con Canarias? ¿A qué se debe? Porque al final yo creo que los alcaldes del Partido Socialista, los líderes del Partido Socialista, los militantes del Partido Socialista, canarios, sentirán que esto... se sentirán también despreciados por el presidente. Si esto hubiera sido con Rajoy, ¿qué hubiera pasado? Estaremos hablando de Rajoy con el gobierno de Canarias. Y de hecho, vamos a ver, esta mañana escuché en Radio Plus Tenerife a Pedro Martín, que un poco ya muy tímidamente, muy protocolariamente, muy diplomáticamente, manifestaba que él no estaba muy contento con esos presupuestos y con el trato, ¿no? Pero ojo, también puede haber un trasfondo en el sentido de... si nos fijamos, no solamente Fernando Clavijo como presidente del Gobierno de Canarias, sino, por ejemplo, anteriormente Paulino Rivero, en ese enfrentamiento con el Gobierno central, entre otros por el tema del petróleo, evidentemente si se es poco hábil desde el Gobierno de Canarias y se entra en un revanchismo, en un enfrentamiento sin el diálogo, a pesar de los desplantes obvios que ha habido, pues lógicamente, ¿qué vamos a responder desde el ¿qué esperamos del Gobierno central? Yo, la verdad, admiro mucho a unos nacionalistas dentro del Estado español que son los del País Vasco. El Partido Nacionalista Vasco no entra en estas guerrillas tontas y estériles que tienen los nacionalistas canarios, y no me refiero a Fernando Clavijo, vuelvo. Me voy para atrás, Paulino Rivero, en ese enfrentamiento en su momento, Paulino Rivero con el Partido Popular, Fernando Clavijo con el Partido Socialista, que pocos réditos dejó para Canarias. Yo creo que hay que saber negociar, y eso es lo que no ha sabido hacer el Coalición Canaria en estos momentos. Y si tenemos, por ejemplo, una presencia en el Congreso de los Diputados en donde se pone permanentemente en cuestión al gobierno del señor Sánchez, incluso en el momento de la votación de la moción de censura, pues ¿qué vamos a obtener? Yo entiendo que la postura del Partido Nacionalista Vasco, tenemos que mirar qué postura tenía el Partido Nacionalista Vasco en el momento de la moción de censura. De cómo se produzcan los votos, de cómo son esos convenios. Hablo de inteligencia. O de eso, la inteligencia, el voto útil en Madrid, todas esas cosas. Yo ahora hablo de la inteligencia de todo un país y de la inteligencia de un pueblo, que son las Islas Canarias, que estamos retirados y que además tenemos unas necesidades. Nadie discute eso. Cuando todo el mundo sabe que nosotros, cuando se habla de Canarias, aquí alcanza leña hasta en el carnet de identidad todo Dios. Pero estamos hablando de una reacción del Gobierno de España con nuestra comunidad. Es decir, nuestros dineros que van al Estado y que luego se tienen que repartir. Y que, oye, que a mí me parece, por lo menos a la gente le parece, hombre, que no están siendo buenas las formas. ¿Por qué? Porque aunque yo creo que Ani Oramas, desde el Parlamento, los puede ya estar llamando todos los días machango, imagínate que así fuera, que no lo es, ¿vale? Que así fuera, que no lo es, aunque eso lo hiciera Ani Oramas, es una diputada en el Parlamento. Fernando Clavijo, que es de esa misma formación, a mí a lo mejor me puede gustar más o menos, pero es el que es tu presidente, el tuyo, el mío y el del otro. Está claro. Y estamos hablando de Canarias, estamos hablando de los presupuestos. Y luego los desplantes, la forma de decir, chico, carajo, que cada 2 por 3 veo yo al de Cantabria, que están todas las tertulias y están todos lados y no tiene ningún voto y lo atienden de puta madre. Yo creo que se cree que está castigando a Coalición Canaria y está castigando a Canarias. Exactamente. Y ese es el error. Eso y eso le va a pasar factura. Eso le va a pasar factura. Yo estoy de acuerdo en que la actitud de Pedro Sánchez es una estrategia política. O sea, Pedro Sánchez ahora mismo de castigo a Coalición Canaria. Es así, tal cual. Yo he llegado a pensar que es que esto lo está haciendo adrede, que lo pactó con Coalición Canaria y te voy a preparar la campaña. Pero aquí de verdad, ¿eh? De verdad. Pero aquí hay circo a los dos lados. Y aquí el que se crea que el único que está haciendo campaña y estrategia electoral es Pedro Sánchez es muy ingenuo. No, claro. En la misma línea está Coalición Canaria. Lo decía la señora del final. Pero a mí lo que me interesa, y es verdad que yo no he perdido mucho tiempo en esto, porque no tengo tiempo para dedicarlo a esto, pero sí que es verdad que a mí lo que me interesa es eso que ustedes decían. Nos está maltratando económicamente, porque es que hoy se publica una detallada información que deja claro que en los presupuestos del próximo año van a venir 700 millones de euros más para Canarias que en 2018. Y 700 millones de euros. Sí que es verdad que hay partidas que se reducen, claro, en distintos convenios. Se compensa. Es verdad que pues, hay partidas que se reducen, que son menos de las que se esperaban. Es verdad que viene menos dinero para carreteras, pero viene lo que se pactó hace poco, recientemente, que se firmó por las dos partes. Es decir, aquí hay demasiada demagogia en un lado
y en otra. A mí me gustaría ver, es verdad que los presupuestos probablemente no sean los mejores para Canarias, como no han sido pues, muchos de los últimos presupuestos, es que ningún presupuesto... En 30 años. Claro, es decir, o sea, que nos han maltratado como comunidad autónoma. Vamos, históricamente, no nos olvidemos de la deuda de la sanidad. Que es que estaba el PP gobernando y decía que no existía la deuda. Y estaba el PSOE en la oposición y decía, es que nos deben un montón de millones. Y después llegó el PSOE al gobierno y el PSOE decía que es que, bueno, la deuda. Y el PP que no nos había pagado la deuda, decía en la oposición, es que la deuda canaria. Que nos han maltratado históricamente como comunidad, es un hecho. Ahora, que todo este ruido, porque es ruido, que estamos escuchando en estos últimos días, yo a todo el mundo le pediría que... tómenselo con calma, no se crean todo lo que vean, ni de un lado ni de otro, y si pueden y tienen tiempo, cosa que la gente no puede, vayan a los números y a las cuentas y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Bueno, la propia conclusión que yo he sacado viendo la página 4 del guión, la 5, esta que dice fotos, coño, las fotitos, y la 6, la conclusión que saco es que yo no me perdería lo que viene a continuación. De traca. Patrocinan este programa Grupo Número 1, Caja 7, Bazares Chinatown, Loro Parque, Sada Pollos Montemar, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Montesano, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Tu Trébol, Afelsa, Proyecta Empleo y Obra Social La Caixa. ¿Tú qué crees? ¿Lo publico o no lo publico? Tiene su riesgo. Lo tienes que valorar. Yo no me lo tomaría... Yo lo pensaría bien. ¿Dónde lo vas a publicar? Es la pregunta también. ¿Tú lo publicarías? Depende de dónde. En Tinder no, por ejemplo. ¿Qué es Tinder? No sé, vaya. Si no lo sabes tú. No, yo no lo sé. No, porque yo sé. Tú sí lo publicarías, ¿no, Leopoldo? En Tinder no, está claro. No me voy a buscar ningún problema, ¿eh? Ni en Grindr, ni en Tinder, ni en Grindr. Bueno, en realidad es que estaba preocupado por si estábamos todos bien en los planos. Estamos perfectos. Bueno, si quieren ver lo que voy a publicar, lo pueden ver ahora. Ya lo ha publicado José Denis, se lo he robado de su Instagram. Y lo voy a publicar en el mío. Es una foto de Naomi, nuestra compañera Naomi. Bueno, y también está rulando en las distintas redes sociales de Mírame Televisión, también en el Instagram de Mírame. Bueno, me decido, lo voy a publicar. Ya está. Oye, que antes dije que el secretario de este era el secretario de la gerencia de urbanismo, era el gerente de la gerencia de urbanismo cuando la operación de las Teresitas, que a veces yo, y que he sido un día de muchos vuelos, estoy un poco en el aire, pero sí que es verdad que quede claro, bueno, la diferencia no es muy importante, pero bueno, hay que ser preciso. Me voy a qué hoja, Víctor, porque Víctor al final es el director del programa, y me voy a la 4. ¿Otra vez la operación Plasencia? ¿Eso no se arregló? ¿No lo arreglaron? No. Están sonando los grillos. Bueno, los grillos no, están sonando las cucarachas, que fue encender las luces y empezaron las cucas bolonas en ese cabildo Las cucas empezaron a volar en el cabildo con el sinvergüenza de Miguel Concepción también.
Ojo, que esto de Coalición Canaria es... Ellos trincan a un empresario, o mejor dicho, un empresario les trinca. Y porque al final todo se verá. Pero son los mismos procederes. Hijos, hijas, empresas familiares, que te coloco, que te pongo, que tal. Luego los compadreos, las nuevas caras con las nuevas relaciones. Unos con Antonio Plasencia, otro con Miguel Concepción, otros con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y al final se producen estafas de altos vuelos, casos como el de los pelotazos de las Teresitas o la mamada de áridos en Weimar, o la putada que le han hecho los trabajadores de Seguridad Integral Canaria. Algunos terminarán en el trullo, otros tendrán perras para pagar, otros meterán tranques como hacen siempre, pero los partidos siempre están. Y los imbéciles que somos nosotros también seguimos siempre. Así que es tiempo de ver a las cucarachas volar un fisco. Que para eso les encendemos la luz. Para que no se acostumbren a ser cucas, sino que sean cucas y que vuelen, que para eso tienen alas. David Cuesta, ¿qué novedades tenemos en el caso Operación Plasencia? Pues del jueves a hoy, muchísimas. Aunque no se lo crean. Del jueves a hoy. El jueves a hoy que hicimos el especial aquí, muchísimas. O sea, ha sido una semana... Pues mira que el jueves... intensísima. Se cuenta aquí lo más grande. Bueno, pasó el jueves, el viernes hubo mucha reacción, mucho movimiento, mucha repercusión social del programa que hicimos aquí en Mírame Televisión el pasado jueves, ese programa especial. Y el sábado, durante el fin de semana, se celebraba un comité insular del Partido Socialista. Saltó la primera noticia y es que se aprobó en ese comité, el comité insular del PSOE reúne tanto a la ejecutiva del partido de la isla como a representantes o representación de las distintas agrupaciones locales. Y se aprobó una resolución que tajantemente deja claro que el Partido Socialista no va a apoyar la operación Plasencia, es decir, la compra de ese edificio con 30 millones de dinero público, propiedad de la familia Plasencia en Santa Cruz de Tenerife, para ubicar a los pacientes del Febles Campos para darle un uso social y sanitario, asistencial y sanitario. Sin el PSOE, ¿qué supone esto? Esto lo supone todo, lo cambia todo. Sin ya con una resolución del PSOE oficial, con un Partido Popular que ha dicho también públicamente que no va a apoyar esa operación, además yo he hablado con gente del Partido Popular y lo tienen clarísimo, que no la van a apoyar. Con Podemos, que ya de entrada se abstuvo, la realidad es que Coalición Canaria se ha quedado sola. Y Coalición Canaria sola no puede sacar adelante la operación Plasencia. Es imposible. O sea, no tiene mayoría. ¿Le ha gustado a Coalición Canaria sacarla? Hombre, es que la está impulsando, lo ha impulsado hasta última hora esta operación. Pero ¿cuál es la ultimísima hora que hemos conocido hoy? Y es que el IAS, el Instituto de Atención Social y Sanitaria del Cabildo de Tenerife, quien impulsa, al fin y al cabo, esta compra, ha convocado un consejo rector extraordinario para este viernes a las 12 del mediodía. A buenas horas y con sol. Pero claro, esto es algo que yo también comentaba desde cuando me conocí una noticia del PSOE, en el sentido de que una vez que Coalición Canaria se queda sola, si tan importante y tan urgente es solucionar el problema de las personas y de los pacientes que están, los usuarios del Febles Campos, que se ponga a trabajar ya y a buscar una solución alternativa. Hombre, se ha convocado un consejo extraordinario. Dada la situación, todo lo que hemos contado aquí, lo que acabo de contar hoy de que Coalición Canaria está completamente sola, todo apunta, y yo no veo otra posibilidad ni otra salida, a que este viernes en ese consejo rector se desista de la compra del edificio. El viernes podríamos saber si se desiste. El viernes yo creo que podríamos saberlo. Pero ojo, porque después de hablar con algunas personas tampoco se descarta que este viernes o en los próximos días, próximas horas, se pueda romper el pacto de gobierno en el Cabildo de Tenerife entre Coalición Canaria y Partido Socialista, precisamente y sin duda alguna por la operación Plasencia. Insisto que todo esto es especulación, lo único que sabemos seguro es que este viernes habrá un consejo rector extraordinario que se ha convocado hoy con un único punto del día, que es hablar de la operación Plasencia. Pero mira, igual que te digo que me sorprende cómo Carlos Alonso, el presidente del Cabildo de Tenerife, ha defendido este tema que a todas luces no luce bonito, por lo menos no decimos que es ilegal. ¿Qué lo podríamos decir? Hay dudas de legalidad. Hay dudas de legalidad. Dudas hay. Pero igual que decimos eso, yo también tengo mis dudas con que si el Partido Socialista realmente va a romper el pacto por este asunto, o realmente porque al Partido Socialista le conviene desvincularse cuanto antes de Coalición Canaria
para poder, como ha sucedido en La Laguna, y estas cosas son norma antes de unas elecciones y es la excusa perfecta. Hombre, mi opinión es que el Partido Socialista tenía que haber roto el pacto desde el primer momento en el que públicamente sale diciendo que se sienten engañados por Coalición Canaria, que confiaron en ellos y que les intentaron colar. Bueno, se las colaron porque no se leyeron el expediente, básicamente, que eran 13 folios, la propuesta de resolución. Desde ese momento yo creo que tenía que haber roto el pacto. O sea, ya todo lo demás... O sea, de hecho, a mí me consta que había gente que quería romper el pacto, pero me consta que hay otros que no quieren romper ese pacto. Y yo todavía, lo de que se va a romper el pacto, hasta que no lo vea, no me lo creo. Si sucediera, esta es la excusa perfecta. Sí, es la excusa perfecta y en cualquier caso yo también entiendo que desde la parte de Coalición Canaria pueden ser incluso ellos los que rompan el pacto. Yo creo que a los dos también les viene bien llegar ya por separado a las elecciones de mayo. ¿Por esa deslealtad del partido? Claro, porque al fin y al cabo sí que existe, hay un pacto y yo, de las pocas cosas en las que le doy la razón a Carlos Alonso es que su socio de gobierno le ha dejado en la estacada, ¿no? Porque, bueno, pero, hombre, su socio de gobierno... Bueno, su socio de gobierno votó a favor de esto, cuidado, no nos olvidemos. Sí, y ahora lo deja en la estacada porque no se leyó bien el informe y dice, oye, contigo yo soy socio. Pero perdóname, deslealtad no. No se leyeron el ¿Tú expediente? serías leal con un socio que te llevara a cometer una ilegalidad? No, claro. Entonces también, David, claro oye, pero en cualquier caso, sí creo que desde el punto de vista político, desde un análisis político, tú sabes lo que opino sobre esto y ha quedado completamente claro desde el primer minuto y sobre todo el pasado jueves. Creo que los dos pueden tener argumentos para defender una ruptura del pacto y probablemente si se rompe los dos van a salir diciendo que se ha roto por ellos, ¿no? Entonces eso es muy probable que pase. Pero también han pasado otras cosas que hay que comentar rápidamente porque sé que vamos mal de tiempo, pero a la gente le interesa mucho todo este asunto y que han publicado precisamente... Vamos bien de tiempo, David. Vale. Cuenta las cosas porque aquí estamos para contar las cosas. Pero que es importante, porque las ha publicado, ha hecho un muy buen trabajo también en esto Vicente Pérez, el compañero de Canarias Ahora, que publica en Canarias Ahora y en Tenerife Ahora, y ha publicado dos noticias que yo no quería dejar pasar hoy. La primera es muy importante, una en la que hace un ejercicio periodístico que a mí me parece fundamental, y es decir que Carlos Alonso mintió. Y lo dice así, una de las informaciones publicadas por Canarias Ahora, Carlos Alonso mintió y tiene razón, no dijo la verdad, cuando en una de sus primeras declaraciones aseguró públicamente, ante distintos medios de comunicación, que la operación estaba avalada por un funcionario público. Ahora que hemos visto el expediente, efectivamente sabemos que no, que la única tasación que hay la hizo una empresa externa y que no hay ninguna tasación, que fue lo que él dijo exactamente, que había una tasación de un funcionario público. No la hay. Lo que hay es un informe de un funcionario del Cabildo de Tenerife que lo que dice es que no hay capacidad para hacer ellos la tasación, pero que le gusta la tasación que ha hecho, que le parece bien la tasación que ha hecho TINSA, que no es lo mismo que haya una tasación independiente hecha por un funcionario del Cabildo de Tenerife. Y Canarias Ahora, yo creo que en un ejercicio periodístico acertado, ha titulado diciendo que Carlos Alonso mintió en este aspecto. Y es algo que a mí me parece interesante. Pero me parece a mí muchísimo más interesante otra información. O sea, ¿a ti te parece interesante que Vicente Pérez diga que Carlos Alonso es un mentiroso? Vicente Pérez no, el periodismo y Canarias Ahora sí, me parece interesante que la gente sepa que cuando los políticos mienten, los periodistas estamos ahí para recordarles que los políticos mienten. Pues todos los políticos mienten, ¿eh? Esto no solo cosa de Carlos Alonso. Habría que hacer este ejercicio mucho más a menudo en el periodismo canario. Pero, hombre, pero Carlos Alonso no es muy mentiroso también. Me quiero decir, no lo es. Dentro de los políticos que mienten, a mí me parece que bueno, fue a lo mejor una mentira piadosa. De hecho, hemos visto la peor... Yo ahora un defensor, pero a mí me parece que fue una mentira piadosa, que a lo mejor sencillamente David se precipitó a hacer unas declaraciones y no tenía la información. Yo estoy de acuerdo contigo. Dudo mucho que se dedique a mentir. Pero hemos visto la peor cara de Carlos Alonso. La del Carlos Alonso que se pone delante de una operación con todas estas dudas de la legalidad, que es capaz de defender a un corrupto como Antonio Plasencia en el fondo con las prácticas que está haciendo y que además es capaz de afirmar cosas sin haberse leído realmente. O sea, yo he leído muchas declaraciones de Carlos Alonso en estos días, las he leído, las he escuchado y me he encontrado una persona desinformada por completo. O sea, yo era con mis documentos y escuchando al presidente del Cabildo y decir, es que o no está informado o está muy bien informado y nos está intentando vender una moto que no camina. Y a mí esa cara de Carlos Alonso sí que es verdad que la hemos estado conociendo en estos días. Hombre, vamos a ver, yo dudo mucho, conociendo mínimamente... No, de ti evidentemente no me río. Me río porque David, en un ejercicio, no sé, me imagino que de ironía, el que conoce mínimamente a Carlos Alonso no está mal informado, no está desinformado. Carlos Alonso conoce perfectamente lo que hay. Y a mí, después de todo, yo quería apuntar dos cosas. Y además lo tenía guardado aquí porque lo dijiste tú, Manolo, antes. Dijiste lo de que querían, sacar a la gente del Febles Campos y ponerla allí, alojarla. No, alojarla no.
almacenarla. Carlos Alonso sabe perfectamente, y vamos, la responsable de Elías más todavía, porque es sanitaria, ¿vale?, que ese edificio, hagan las reformas que hagan, no es el idóneo para colocar a personas, alojar no, porque no es un hotel. Yo digo almacenar. Es indigno. Ver, y entonces Carlos Alonso simplemente por eso... Leopoldo. Vamos a ver. Pues tú también te aligeras un fisco. A ver, dime. A Carlos Alonso le propusieron el sitio, porque no había oferta. Si Carlos Alonso fuera consecuente con lo que tiene que ser consecuente y responsable, que es con el bien de los tinerfeños, vamos a decir así, más débiles, porque estamos hablando de gente mayor, de gente con problemas, ¿vale? Tendría que saber que, sobre todo, que tenían tiempo, y no me vengan a decir, porque he escuchado tanto a Carlos Alonso como a la responsable de Elías, decir que no tenían tiempo y que esto les ha venido, no se sabía ya desde hace tiempo que tenían que reformar el Febles Campos. 12 años, según ha dicho el presidente. Bueno, pero oye, vamos que a ver. con el Hospital del Norte llevan un montón de tiempo, con el Hospital del Sur. Oye, las cosas a su tiempo. Sí, claro, al tiempo de ellos, ¿no? Podían haber perfectamente, y con el importe que va a costar esta operación, haber construido en un sitio más adecuado que no el centro de Santa Cruz, en una caja, ¿vale? Porque vamos a ver, yo no quisiera, espero llegar a mayor, o mi padre o mi abuelo, a mí no me gustaría que lo metieran en una caja en donde no vea ni la luz del sol. Eso no es un edificio apropiado. Y si no lo sabe la responsable, doña Juana María Reyes. Juana María Reyes lleva 2 telediarios aquí. Que lleva 2 telediarios. Había que recolocarla. Venga, no sea... Que lleva 2 telediarios. Esta señora llevó muchísimo tiempo responsable, con un cargo muy importante, nada menos y nada más que directora del Servicio Canario de Salud. Es sanitaria, es médico. Tiene que saber perfectamente que ese edificio, por las características de ese edificio, no es... no es una crueldad, fíjense lo que les digo, meter a esas personas en ese edificio. Esos edificios, termino rápidamente, tendría que tener un patio, un jardín, y se podía haber hecho con ese dinero. Tiene el auditorio enfrente, Leopoldo. Sí, claro, y los cruzamos a los viejitos por la avenida, ¿no? Hombre, pues a lo mejor se les ocurre mandarlo... Después de toda la gravedad de lo que estamos oyendo y lo que estamos siguiendo las informaciones en el Canarias, en Mírame, en el Canarias... En Tirolina. Claro, Tirolina se dice, claro, Tirolina. Sí, claro. Una tirolina... Cogen del edificio de Plasencia, eso se manda un comité de estos que tienen de técnicos, o se van a Bruselas y dicen... No les des idea. De la azotea, hombre, podían hablarlo con teleférico del Teide. Bueno. Podían hablarlo con teleférico. Esto es un apunte personal. Van a teleférico del Teide y le dicen, oye, ¿a ti no te importa y montamos otro teleférico? Y a lo mejor el edificio empezamos a entenderlo bien. En vez de la tirolina, que nos propone Leopoldo, el de las tirolinas, le mandamos un teleférico que vaya de la punta de la caja, donde quieren almacenar a los viejos, hasta el pico del auditorio. Y dice, pero mira, ¿y después cómo baja? Dice, no, le dejamos en el pico. Lo dejamos en el pico, pero es que después del pico vienen las escaleras aquellas que montó Calatrava, así. ¿Están? Tipo tobogán. Dice, te mando, ahora por aquí van unas escaleras, como hace con la gente de Elías que está en el Febles Campos y la vas a mandar en tirolina en tirolina, Es que yo sigo tirando más por teleférico del Teide. Yo soy muy defensor del teleférico del Teide. Porque además creo que puede haber ahí una conexión perfecta entre el pico del Teide, no, el pico del auditorio, con la caja arriba, la azotea de la caja. Y si no, pues que se lleven a los viejitos, ya que estamos vacilando, se llevan a los viejitos, cojan a los viejitos y no hay que bajar a los viejitos. ¿Qué manía de bajar a los viejitos a ver la luz? La luz también la pueden ver de la azotea. Calero nos ha enseñado que las azoteas son muy importantes en Canarias. En las azoteas tenemos nuestro cuartito apero, nuestro cuartito para la lavadora, nuestro... Cuartito apero no es la azotea. Bueno, cuartito lavadero, cuartito el apero va en el campo. Vale, es verdad. Y la tendedera. Todos tenemos nuestra pequeña ilegalidad de obra, porque, hombre, donde Antonio Plasencia tiene la suya,
autorizadas de esta manera, que cogen una foto los helicópteros esos y te mandan unos drones, te tiran unas fotos del carajo y te pillan con el cuarto a la lavadora y te dicen, te tumbo la casa. Hombre, yo entiendo que de verdad los canarios somos un poco imbéciles, torpes. Y los políticos proponen cosas interesantes y a veces les falta un poco de visión. Pero lo ha dicho Calero en muchas ocasiones, lo ha mostrado en la televisión. Es importante tirarse a las plazas, pero también es importante tirarse a las azoteas. Subir desde las azoteas se acecha todo más bueno. Es más, si pusiéramos en marcha la refinería, el pestazo te llega antes. Y total, cuanto antes nos llevemos a los viejitos de este mundo, que los vamos a almacenar. Lo que hacemos es subirlo a las azoteas, le damos un pizquito de fresco y luego lo bajamos otra vez abajo. Y luego de paso un parking, porque en realidad todo esto estaba pensado con un parking debajo. Siempre ahí Plasencia es muy listo, hay que reconocérselo. En cualquier obra de Plasencia siempre hay un parking. Y en Santa Cruz no hay donde coño aparcar. Esto es así. Esto es así. Perdóname que te haya estropeado no me has estropeado nada, tu propuesta, absoluto. Porque no dejas de preparar nada interesante, no dejas de presentar nada interesante. Pero no iba desencaminado porque el Centro Sociosanitario del Pino en Las Palmas de Gran Canaria han habilitado las azoteas para las Pues por personas ejemplo, que vaya Juana María Reyes, que vaya doña Juana María Reyes, como hizo Patricia Hernández, la del PSOE, se vaya a la azotea eso del Pino y se grabe un vídeo. ¿Por qué en Tenerife no podemos tener y nos están tirando? Si se puede en Las Palmas, si se puede en Gran Canaria, se puede en Las Palmas, ¿por qué no se puede en la caja esa que hay allí en Cabo Llano? Bueno, en Las Palmas por lo menos el Pino tiene algunos jardines que los utilizan. Hay que matizar, ¿no, José? Que tú conoces perfectamente. Pero que se han habilitado las azoteas, sí, pero tienen unos jardines delante. Pero tienen unos jardines. Buenos por jardines. lo menos, bueno, sí. Asfaltado todo, pero bueno, un espacio. Vale, tienen un espacio libre, por lo menos, en donde los residentes de la residencia del Pino... Pero sí es un edificio preparado porque era un hospital, era el antiguo hospital del Pino. Exactamente. No era un edificio de uso administrativo. Hay una cosa que dice, que es una clave, al final que da Leopoldo, que sabe mucho esto, es lo que quería decir antes, que hay que escuchar a Leopoldo. Por eso lo escuchaba tan atentamente e intentaba hacerlo sonreír, porque si lo hago coger nervios empieza a dar tortazos contra la mesa y al final me termina rompiendo el decorado, chico. Los achaques de salud vienen por venir aquí. El Febles Campos... Solo faltaba que llamaran al obispo ahora para bendecir la operación. Entonces sí que hace el Pino Puente encima de la mesa Leopoldo, que no es el caso. Perdón. No, nada que perdonar. Decía que es interesante escuchar a Leopoldo porque el Febles Campos se encuentra en un sistema general sanitario y su uso no es solo asistencial, sino también sanitario. Y el uso sanitario conlleva una serie de cuestiones y de actuaciones, y algo que, por cierto, no hemos comentado aquí, no se ha comentado. Esto, hay un silencio absoluto también de lo que no se ha hablado, y es el hecho de que ese edificio, con los 6 millones que hay presupuestados, con los 6 millones que se quieren destinar a la modificación, para cambiarle el uso, no se habla nada del equipamiento. Porque ese edificio hay que equiparlo, Manolo. De eso no se dice nada. David, no se dice nada. ¿Cuánto va a costar equiparlo? Porque no son 30 millones ya de lo que estamos hablando, es mucho más, Manolo. ¿Y las medidas de evacuación? Bueno, todas las cosas que hay que hacer. Que no son que ya digo que esto medidas no se va de evacuación con camas, silla de ruedas. Bueno, vamos a ver. Ya digo que esto no se va a hacer en cualquier caso, estamos hablando ya, esta operación tiene la puntilla. Más novedades, una cuestión que contaba Canarias ahora que me parece fundamental, y es que ya hemos podido ver, yo lo he podido ver también, y lo clava Vicente, ¿no? El informe del interventor de Elías. Y lo que dice la intervención de Elías no es todo maravilloso como nos habían vendido desde el Cabildo de Tenerife, no. La intervención de Elías tiene muchísimas dudas con esta operación y con cómo se va a pagar esta operación si finalmente se paga. Y ha puesto pues muchas pegas a la misma y les ha tenido que frenar porque la intención inicial era colar aquí todo el expediente y han dicho, ey, vamos poco a poco, vamos a hacer un inicio del expediente y sobre todo, insisto, hay muchas dudas de cómo se va a pagar. Pero decía, o daba en otra clave antes Leopoldo, cuando decía que existen también otras dudas en torno al edificio de Plasencia, y ahora se me acaba de ir el santo al cielo porque tengo varias cosas que contar. Voy a retomar la del IBI, que es una de las cosas que se nos quedó pendiente también la semana pasada,
Porque contamos aquí, y eso es un hecho, que el edificio de Plasencia no paga el IBI. No ha pagado el IBI municipal en ningún momento. Y lo comprobamos y lo demostramos. Y nos surgió una duda importante con eso, ¿no? Y la pregunta que yo creo que había que hacer, si que nos hicimos aquí, es ¿por qué? ¿Por qué no paga el IBI? Bueno, pues desde el día siguiente, desde el ayuntamiento han querido, oye, explicarnos qué es lo que ha pasado con esto, y lo agradecemos porque han hecho un ejercicio de transparencia que a mí me parece muy interesante, en el sentido de decir, hombre, también porque les interesaba decir, oye, que esto no es culpa nuestra. Entonces, ¿de quién es la culpa? Y tienen razón en que la competencia final de este tipo de cosas es del catastro, ¿no? Que depende del Ministerio de Hacienda. Y es verdad, y hemos podido verlo, que el catastro en un primer momento decidió cobrar o inscribir ese edificio de manera que se pudiera cobrar el IBI, pero fíjense ustedes, Antonio Plasencia presentó un recurso de reposición, en este caso la empresa dueña de ese edificio, que está a nombre del hijo de Antonio Plasencia, y lo ganó. De repente el catastro, que primero veía todo muy claro, que había que cobrarle, que ese edificio estaba ahí y que por tanto era un bien inmueble, rectificó y dijo que no es un bien inmueble porque dice que el edificio no está terminado. Y esto choca frontalmente, es una contradicción tremenda. Bueno, el catastro dijo eso porque estaban esperando a que el IAS, el Cabildo, tirara para adelante con la operación, lo terminaran de eso y a partir de ahí ya pagaban el IBI. Claro, el problema es que cuando tú vas a la tasación de TINSA y ves cómo se ha puesto ese precio, TINSA dice claramente cuando en un apartado que tiene estado del edificio pone, estado de la edificación pone terminada. En mayúscula. El catastro dice una cosa y la de TINSA, que fue la que encargó el Cabildo... La que tasa el precio, la tasación externa, que pone el precio de los 23 millones, que al final lo cuadra el mismo precio que puso en este caso... Plasencia, que es el que pone los precios a los políticos de Coalición Canaria. Dilo así, David. Sí, todavía no han aclarado por qué la oferta entró mucho después de que hicieran todos estos trámites. Pero la realidad es que ahí hay una contradicción clara. Pero a ver, vayamos al sentido común. Ese edificio ya está como está donde está. Y lo que está haciendo Plasencia es, que es muy listo, otra cosa no, pero Plasencia es muy listo, como siempre su intención ha sido vender esto a las administraciones públicas, es, lo voy a dejar así, a falta de las divisiones interiores, para que lo pueda vender para una cosa o para otra y después acabarlo. Aún así, yo que me he estado informando, tengo muchas dudas de que ese edificio no tenga que pagar el IBI. Pero es más, les voy a decir una cosa. ¿Saben dónde sí que tiene responsabilidad el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife? En que yo, si fuera Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, me voy a un contencioso. Bueno, primero tiene que recurrir en el Tribunal Administrativo, Económico Administrativo, pero después podría ir incluso hasta un contencioso a decir, oye, es que yo quiero que me paguen el IBI y yo estoy de acuerdo con lo que decía en primera instancia el catastro. No lo ha hecho. Ha hecho dejación de funciones. Vale. Y yo lo que pregunto, si yo tuviera una casita así, ¿lo harían igual? Tengo que terminar ya. Sí. ¿Lo harían igual? Claro, ese es el tema. Hay dos varas de medir. Bien. Pero a mí lo que más me sorprende es que nos han hecho llegar un documento desde el ayuntamiento, y tú sabes que yo siempre estoy al tanto de este tipo de cosas que me llaman la atención, de la resolución del catastro. La resolución es la que dice que, oye, pues que no hay que cobrar, que ese edificio no hay que escribir, por tanto no hay que cobrar el IBI, no hay que registrarlo, no hay que cobrar el IBI. Es una resolución que se envió desde el catastro a la empresa y nos la envía al ayuntamiento. Y la duda mía es cómo consigue el ayuntamiento esto, que solo puede estar o en el expediente del catastro o en propiedad de la empresa privada. Bueno, ¿qué opinará Carlos Sosa, que ha estado pendiente de todo esto? Sí. Ahora sacaremos conclusiones, pero vamos a conectar con la redacción de Canarias Ahora. Por última vez ya, Carlos, disculpa la hora. Allí se encuentra nuestro compañero Carlos. Y Carlos, nos gustaría preguntarte acerca de este asunto que hemos tratado en profundidad aquí en Mírame Televisión y del que también se ha escrito mucho ahí en Canarias Ahora. ¿Qué opinas de toda esta operación Plasencia? Bueno, nosotros hemos hecho desde Tenerife Ahora y Canarias Ahora un seguimiento bastante exhaustivo de esta cuestión, porque desde el principio nos empezó a leer a chamusquina. Coincido plenamente con todo lo que ha venido contando en esta casa David Cuesta, porque es uno de los periodistas mejor informados de Canarias y en este caso concreto maneja muy bien el expediente. Pero yo enlazaría esto directamente con, como ya se ha dicho, con la campaña electoral del 26 de mayo.
Estamos hablando de Coalición Canaria. Que yo, cuando hablamos de Coalición Canaria y empresarios, de las Teresitas, de los casos áridos, etcétera, yo añadiría Coalición Canaria Sociedad Anónima, porque es un partido político que en ocasiones opera como una empresa con una digamos con una moral bastante laxa. Se dedica sencillamente a alimentar ese régimen oligárquico que ha operado durante tantos años en Canarias, pero particularmente en la isla de Tenerife, con algunos empresarios que ya sabemos el grado de implicación, incluso delictiva, que ha tenido con ese poder oculto, con ese poder salvaje, porque nadie los elige, pero siempre están ahí, alrededor del poder, que forman, entre otros, el empresario Antonio Plasencia. Estamos ante un expediente que debería ser anulado ya. De entrada debería ser dejado sobre la mesa y buscar otra solución al hospital que hay que cerrar porque hay que trasladar a los pacientes, etcétera. Pero no se puede justificar una operación necesaria como es la de trasladar a esos pacientes haciendo una chapuza y menos haciendo una corrupción, si fuera el caso. Yo creo que esta es una compra a la medida, la compra del edificio del señor Plasencia es una compra a la medida. Para lo cual han vestido el machango, que es el término que se emplea cuando tú tienes que comprar algo, un edificio en este caso, y hay que montar un expediente para que parezca que la cuestión es legal. La lectura del expediente se adivina claramente que se hizo una tasación a la medida, que además la Cetinsa, que es la misma empresa que hizo la tasación a la medida en el caso de las Teresitas, peor tufo es imposible, pero además tenemos con que el señor presidente del Cabildo dice que se ha hecho una valoración por un funcionario y es mentira, en el expediente no consta ninguna valoración, al contrario, los funcionarios dicen que no tienen capacidad para hacerla, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este expediente hay que dejarlo sobre la mesa inmediatamente y buscar otra alternativa, porque si no, volveremos a las andadas y volveremos a el caso Teresitas 2. Carlos, ¿cómo crees que queda la imagen del presidente del Cabildo de Tenerife, de Carlos Alonso? ¿Crees que su imagen se verá afectada por este asunto? Bueno, pero esto es como la corrupción del Partido Popular, ¿no? El Partido Popular tiene un suelo de votantes que se lo tragan todo. Todo, cuando digo todo, es todo. Acaba de presentar hace unos días el señor Casado, Pablo Casado, a sus candidatos a la Asamblea de Madrid, al gobierno de la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid. Y ha dicho que son los herederos de la forma de hacer política de Cifuentes y de Esperanza Aguirre. Pero caramba, pero es que no se ha dado cuenta todavía que esas dos personas han tenido que salir por la puerta de atrás de la política por casos flagrantes de corrupción que todavía están en los tribunales pendientes de dilucidar. ¿Por qué hace esto el señor Casado? Pues sencillamente porque la corrupción les da igual. Algo parecido ocurre con Coalición Canaria. Todo el mundo sabe que Coalición Canaria, cuando llegan momentos como estos, en los que hay que, en fin, alimentar el régimen oligopolístico, perdón, el oligopolio y la vamos a emplear las palabras más correctas, cuando hay que alimentar el régimen, vamos a dejarlo ahí, no se detienen en ningún tipo de consideración, todo les da exactamente igual. Y claro, pasan cosas como estas, ¿no? Que encontramos con un expediente que es una maquinación estupenda para comprar un edificio. ¿Qué ocurre? Que electoralmente esto le puede pasar factura a Carlos Alonso. Mire, tienen tantos estómagos agradecidos Coalición Canaria que con eso ya tiene un buen puñado de votos. Y entre otros votos se los consiguen empresarios como Antonio Plasencia. Carlos, una vez más, muchísimas gracias y un saludo a todos los compañeros de la redacción de Canarias Ahora. Serán dados. Gracias y disculpa la hora, Carlos. Solo un dato que se me olvidaba y no quiero dejarlo pasar porque decía Leopoldo que aquí no ha habido planificación. Yo he tenido acceso al plan de infraestructuras sociosanitarias del IAS, del Cabildo de Tenerife, y pues no ha sido una sorpresa ver que ya en 2016, que es cuando se aprueba este plan, no había ninguna previsión de buscar una alternativa al Febles Campos, a pesar de que ya se conocía lógicamente el problema. Pero sí que había una partida destinada para el nuevo Febles Campos, que todavía no ha empezado a construirse, de 26 millones de euros, de los cuales 5 millones se tenían que haber gastado en 2017. En 2018, otros 9 millones de euros. Y para este año
había presupuestados o previstos 8 millones de euros. Planificación nula y sobre todo muchas dudas son con cómo se va a pagar, por un lado, ese nuevo edificio y por otro, esa alternativa que se busque, que ya cada vez es más difícil que sea el edificio de Plasencia. Dejación de funciones. Gravísimo en un político. Y rápidamente, lo que apuntaba Carlos Sosa, que quizás no quiso decirlo, eso se llama capitalismo de amiguetes. Y el capitalismo de amiguetes es propio de los liberales corruptos del Partido Popular, como él bien apuntaba. Y yo lo que me pregunto es, porque yo me quedo siempre cuando se utilizan estos términos, me quedo un poco para allá. ¿Un nacionalista puede ser liberal? José Denis, no es que no te haya querido dejar hablar, es que vamos mal de tiempo, pero yo te quería hacer una pregunta. Quizás se la podía haber hecho a Leopoldo, pero yo creo que es muy importante, porque al final hablamos de millones y no hablamos de lo importante, que también son los millones, pero se los maman también y se los reparten también, que vamos a lo realmente importante. ¿Qué es una cama sociosanitaria? ¿Qué son eso de los sociosanitarios? Que yo es que soy de azoteas y entonces no sé bien. ¿Qué son los sociosanitarios estos? Bueno, los sociosanitarios es el servicio que la administración da a personas que en vez de una atención sanitaria necesitan una atención de un perfil... ¿Cómo suele ser un sociosanitario de esto? Bueno, pues sobre todo lo podemos vincular, para que la gente lo entienda un poco mejor, a las personas dependientes, personas mayores, con algún grado de dependencia. No siempre tienen que tener un grado de dependencia. Y que necesitan un sitio porque no les pueden atender a su familia y porque además requiere de atención sanitaria. Efectivamente. Vale, muy bien. ¿Desde cuándo esto lo sabía el Cabildo de Tenerife? ¿Desde cuándo? Desde hace 12 años, según el comité de empresa, que dice que se lo han venido recordando al Cabildo. 12 años. Hay papeles de eso. Hay comités de empresa, eso estará registrado en algún lado. Vamos, 12 años. Conociendo el comité de empresa de Elías me lo creo porque es bastante... 12 años. Reivindicativo en estas cosas, ¿no? ¿Alguien sabría decirme, por favor, ustedes son periodistas, ¿alguien podría decirme cuál es la necesidad de camas, la demanda de camas sociosanitarios de estos, de viejitos que se cagan y se mean encima y otros que no se cagan y se mean encima y que no necesitan que cojan aire porque a lo mejor lo cogen solo, pero que no necesitan tanta atención y están en este centro? ¿Cuánto? Brutal. 3.000 personas. Brutal, no digamos una cifra, 3.000 chicos. personas. No juguemos con el populismo y las mierdas estas. 3.000 personas. La lista de espera está estancada más o menos algunos años en unas 3.000 personas, pero se ha estancado en los últimos años porque sí que es verdad que se han creado nuevas plazas, pero también es verdad que... Municipales. Está claro, pero que está creciendo tanto, que va a seguir creciendo. Es decir, hace algunos años yo recuerdo que estaba en torno a las 2.000 y pico, ya va por las 3.000. Es una cifra que seguirá creciendo porque la población está envejeciendo, eso está claro. Si es que lo dicen en la propia propuesta para comprar el edificio de Plasencia, alegan que la población está envejeciendo. 3.000 plazas. Tenerife nada más. En Tenerife. Estamos hablando del caso de la Operación Plasencia. ¿Y Tenerife? Cuando trinquemos algunos casos de Las Palmas que se van a destapar la semana que viene, también allí hay cucas y muy bolonas y un poquito del tamaño un poquito más grande. Porque se le olvidó a Carlos Sosa decir que algunos los ha denunciado él, del Partido Popular, pero le ha faltado también denunciar algunos chorizos del Partido Socialista. Pero es de justicia decir que aquí hay 3.000 personas en lista de espera aproximadamente, pero estamos ante la isla con la mejor red sociosanitaria de Canarias. Mira, eso es de justicia eso decirlo. Es de justicia también, decirlo. Para que se hagan una idea de cómo está Canarias. Ahí hay que reconocer que nuestra compañera, porque fue compañera de Mírame Televisión, Cristina Valido, yo creo que ha tenido mucho que ver en todo eso. Miren, ¿cómo estará el resto de isla, no? Con más sociosanitarios de esto, sociosanitarios. Si Tenerife está bien y está como está, que los quieren apilar en el edificio de Plasencia, en la caja, imagínense cómo estará el resto de isla. Habrá que hacérselo mirar. Nosotros vamos a arrojar luz sobre esas cucas, sobre esas cucarachas. Miren, esto que lo diga un comunicador es complicado, pero mira, lo voy a decir porque es la verdad. Al final, este edificio se va a vender, porque se necesitan las perras y porque los políticos cometen actos de corrupción. Y la corrupción se premia. Con esto no quiero decir que se premie de esta manera, que Carlos Alonso vaya a cometer una irregularidad, que yo creo que su orgullo no lo va a decir, mira, esto al final me jodieron la operación y la tendrán que sacar por otro lado, porque las perras hay que conseguirlas. Su orgullo no, pero yo creo que el orgullo de Carlos Alonso no le permitirá dar ese paso. Pero su inteligencia le dirá, no lo voy a hacer, porque esto me traería complicaciones. Y Carlos Alonso es de complicarse a lo mejor mediáticamente, pero él sabe que han caído otros de su formación política y están a punto de entrar en el trullo,
a punto de entrar en el trullo. Si no lo soluciona Carlos esto, lo solucionará otro. Insisto, como sucedió con Islas Airways, el empresario Miguel Concesión. Si esto no lo soluciona uno y luego además entre empresarios se premian y lo colocan de presidentes y tal, les damos un trato digno. Es decir, la corrupción, las estafas se premian. Lo digo porque Islas Airways, hay una sentencia del Tribunal Supremo que lo ratifica, cometió estafa. Hay una sentencia que así lo acredita del Tribunal Supremo. Me refiero a la primera parte, de la estafa, una de las tantas. En la parte administrativa. En la parte administrativa. Con respecto al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas pasó lo mismo. Al final sigue todo y los trabajadores de Seguridad Integral Canaria están como están, han vivido como han vivido. Esto al final es un compadreo. Lo que es cierto es que los que están, y si no están los hijos, unos meten hijas, otros meten hijos, pero insisto, las propiedades están, todos saben dónde están y cómo se venden, quienes les ponen incluso los precios a los políticos para que cometan los actos de corrupción. En definitiva, no los actos de corrupción, que les compren las cosas para que ellos después puedan arreglar todo aquello que tendrán que arreglar en unos poquitos meses. Dicho esto no solamente pasa en Tenerife, pasa en otras islas y todos lo sabemos. Lo que pasa es que nosotros estamos contando hoy un caso de Tenerife. Ustedes saben como yo que al final van a conseguir las perras, los edificios se van a vender y que la corrupción se premia. Lo que no nos esperábamos, porque eso todos lo sabíamos, al final el choriceo es norma de la casa. Está aquí, nosotros somos una sociedad acostumbrada a la corrupción. Esto no se nos va a quitar de hoy para mañana. No nos pongamos con bobería, ni nos alarmemos, ni yo me hago la película de me tiro las manos a la cabeza que ahora llegaron los chorizos. No, esto es una cuestión de tiempo. Está metido en... Ya estamos acostumbrados. Es como lo de la pobreza, que ya está ahí y decimos lo de los brotes verdes, pero está ahí. Pero hay algún dato que se nos ha olvidado. Yo me pongo en el sofá de un montón de familias, de verdad, y ahora lo digo en serio, me pongo en la piel de un montón de familias que están solicitando para un familiar, para un padre, para una madre, para un hijo, para un familiar, para alguien que quiere, y forma parte de estas 3.000 personas que están solicitando, en el caso de Tenerife. En el caso de Canarias a nivel del resto de islas es escandalosa. Qué sinvergüenzas son en el resto de islas los líderes del resto de islas, que son una pandilla de sinvergüenzas y dejan a los sociosanitarios. A los sociosanitarios estos los dejan muriendo miserablemente o teniendo un fin de sus días de manera muy miserable, indigno. Pero habla de la sociedad. Esto es el producto nuestro, de la sociedad canaria. Pero en el caso de Tenerife estamos hablando de 3.000 plazas, de 12 años. Miren, al final lo de los hospitales del norte y del sur, al final lo de las colas, lo del anillo insular y todo eso, son obras y son cosas que... Pero, joder, son los más vulnerables. Son los que están más jodidos, los que saben que le quedan poco, los que su familia saben que están allí porque no les queda otra y que de ahí para el cementerio. Vamos a ser sinceros, esto es así. Si yo me pongo en la piel de esas familias, voy a decir, miren, yo voy a perdonar incluso que le compren un edificio a un corrupto, pero lo que no voy a perdonar en mi jodida vida es que hayan dejado morir a mis padres de esta manera, o que los últimos días de mis familiares sean una mierda espichada en un palo. Y eso sinceramente no es culpa de Carlos Alonso, porque esto no viene de ahora, esto viene de atrás. Esto no viene de ahora, viene de atrás. Otra cosa es que los vicios ya vienen adquiridos. A mí me parece que debemos de apagar la luz ya. Debemos de apagar la luz. Porque las cucas tienen que seguir haciendo de las suyas. Y hemos enseñado demasiada luz. Y en el fondo esta sociedad necesita que las cucas sigan viviendo.
Patrocinan este programa Grupo Número 1, Caja 7, Bazares Chinatown, Loro Parque, Sada Pollos Montemar, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Montesano, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Tu Trébol, Afelsa, Proyecta Empleo y Obra Social La Caixa.